mucho pasando en la Asamblea Legislativa y ayer fue un día muy productivo desde allí. Hablaremos de algunos de los eventos que les anticipamos, se los anticipamos desde aquí, desde las pasadas semanas. Y me refiero a que finalmente le llegó la hora al procurador de personas con impedimentos, al nominado doctor Figueroa Bethancourt. De manera casi unánime, hubo una senadora que se abstuvo de la votación, pero por lo demás, todos los senadores de todos los partidos le votaron en contra a esta nominación del doctor David Figueroa Bethancourt. Y les vengo relatando este asunto desde ya hace unas semanas. Y yo estuve en la vista pública donde el nominado presentó inconsistencias en cuanto a lo que habría sido mínimamente su participación en unas reclamaciones judiciales por comercios que alegadamente no cumplían con la ley federal de barreras arquitectónicas y que provocó el que se presentara ciertas transacciones extrajudiciales, las cuales adujo el nominado de que no habría participado a pesar de que su nombre estaba como demandante en dichas reclamaciones. Y esa no había sido la única eventualidad, no obstante, fue la que provocó que personas que se habían dado cita allí a respaldar su nombramiento abandonaran la sala en ese mismo momento. Y ante esas inconsistencias, a preguntas de Luis Javier Hernández, el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz, el senador Ángel Toledo López y también el senador Juan Oscar Morales, el nominado pidió luego de la vista tiempo para proveer cierta documentación relacionada a esas inconsistencias en cuanto a lo que puso bajo juramento en un documento judicial y lo que verdaderamente ocurrió para llevar a cabo dichas reclamaciones. Y por voz de Tomás Rivera Schatz se supo en días previos de que esa documentación no necesariamente satisfacía el criterio y las preguntas y los cuestionamientos sobre dicho nominado, porque estaba incompleta, porque no necesariamente disipaba las dudas que presentaron más de un senador en esa vista pública. Pero se le dio el espacio para que presentara la información. Y esa información o fue muy pobre o presentó muchas más dudas acerca de la participación de David Figueroa Bethancourt en esas reclamaciones judiciales. Pero si faltaba algún otro criterio que, como le anticipamos a la señora gobernadora Jennifer González Colón, de que debía retirarlo y evitarse esta nueva vergüenza por un nombramiento, la escritura estaba en la pared bien amplia. No porque lo que decían los senadores de su propio partido, sino porque mínimamente hubo unas solicitudes y unas denegaciones de la Oficina de Ética Gubernamental, la cual el nominado, sin haber sido confirmado, las pasó por alto. Hizo lo que quería hacer. Y les decía que eso lo ponía en una posición de que si más adelante había una situación, una instrucción directa desde la fortaleza, era muy probable de que iba a actuar de la misma manera, sin encomendarse a nadie, porque la verdad absoluta la tiene él. Y siempre hay un subterfugio para ir por encima de lo que dice la ley. Y ahí está. Se dieron cita allí los comerciantes que fueron objeto de unas reclamaciones sumamente cuestionables. Y ciertamente, uno pudiera decirse, pues, ¿qué tenía que ver el proceder del abogado para con la persona que sirvió como demandante? El problema es que, como les he dicho, al igual que en reclamaciones laborales, para este tipo de reclamación, por la urgencia, por la importancia que le ha dado el congresista y el legislador estatal, requiere de una participación directa, no solamente en los procedimientos, sino también en las ganancias que se requieren para con los demandantes. Y que no era muy razonable el que se hubiese llegado a un tipo de compensación extrajudicial, de que el comerciante desembolsara unos dineros para evitarse la ida al tribunal y que
el demandante no supiera qué era lo que estaba pasando y que fuera solamente el abogado quien tenía conocimiento y quien se beneficiara de esas reclamaciones extrajudiciales fuera del tribunal. Y allí fueron los comerciantes y expusieron lo que pasó. En más de una ocasión para algunos. Y si eso no le bastaba a la gobernadora, porque sus asesores estaban allí, gente muy cercana y muy conocedora del proceso legislativo, que le debieron haber dicho a la gobernadora lo que allí pasó. Mínimamente en la vista, sin más nada, sin mirar más nada, sin mirar un papel. Cuando muchas de las personas que fueron a respaldar el nombramiento a esa vista pública se retiraron ante lo que admitió allí mismo el nominado. Y la gobernadora se trancó a la banda y dijo, este es mi nominado y yo voy para adelante. En otros casos, cuando mínimamente, supuesta y alegadamente, el presidente del Senado o alguno de los senadores no habrían estado contestes o satisfechos con los nominados, ella los ha retirado. Pero aquí no lo hizo. ¿Por qué cogerse un nuevo golpe político cuando está tragando agua con los asuntos de energía, con los asuntos de permiso, con los asuntos de los alcaldes, que voy para allá ahorita? Porque ahora parece que quiere congraciarse con los alcaldes que están bastante molestos y no es para menos. Pero voy para allá ya mismo. El nominado, como les dije, no recibió el favor de ningún legislador. Solamente una legisladora que se abstuvo de la votación. No es información nueva. Esto llevaba semanas discutiéndose. Y la gobernadora prefirió obviar la escritura en la pared. ¿Por qué? Solo su peinador lo sabe, como decía aquel anuncio. Porque si no quería escuchar a sus legisladores de su delegación del Partido Nuevo Progresista, mínimamente con las admisiones o con los actos y los dichos de ese nominado, era suficiente para retirarle esa confianza y sacarlo de ahí. ¿Qué va a pasar ahora? Yo me sospecho que nada. Esa silla queda vacante automáticamente porque había sido un nombramiento que había sido hecho en el receso legislativo y yo me sospecho que habrá de nominar a otra persona cuando venga el próximo receso legislativo, luego del que el 18 de noviembre termine esta sesión ordinaria. Pero como todavía queda mucho tiempo de aquí a allá y ciertamente se han puesto las pilas, tanto la Cámara como el Senado, en aprobar y bajar proyectos y hacer enmiendas a leyes existentes, pues queda mucho trecho. Y hay algunas cosas que estaban en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista y otras que han sido a instancia de los legisladores, como tienen todo el derecho de hacer y presentar propuestas. Y dos de los proyectos muy controversiales, antes de pasar a que sí se confirmó a la licenciada Carmen Vega Fournier, ya en la Cámara también, como Contralora de Puerto Rico, y muy acertado por parte de la gobernadora. Y gobernadora no es nada personal. Cuando lo haga bien, como otra noticia que les voy a relatar ya mismo, sobre más accesibilidad para los procesos y las transacciones que tienen que ver con vehículos, pago de multas y el replenishment, el ponerle dinero a los peajes. Esa está excelentemente. Y tiene oído en tierra, como siempre lo ha tenido, y mucha astucia política, y muy buen olfato político, como lo es en el one-on-one con la gente. Siempre lo he recalcado, para que no piensen que es algo personal contra la administración. Cuando lo haga bien, aquí se lo vamos a decir. Y el nombramiento de Carmen Vega Fournier es muy acertado. Ninguna de las delegaciones de ningún partido pudo encontrar ninguna descualificación en los méritos en papel de ella. Está el asunto de la querella anónima que no se presentó nunca a nadie. Y ahí Johnny Méndez también acertado lo que dice. Mira, les dimos hasta la 1 de la tarde hoy. Y nadie se presentó allí con propio personal conocimiento a poner nada bajo juramento sobre alegadas actuaciones en el Banco de Desarrollo Económico de la nominada. Y así fue confirmada. 47-3. No es sorpresa quiénes fueron los 3 en contra, pero nada. Se aprobó ayer en el Senado las enmiendas a la Ley de Transparencia Gubernamental. Y quizá a usted esto no le parece importante porque usted no es periodista, usted no trabaja para un medio de prensa
o usted no se envuelve en las controversias a llevar cosas a los tribunales. Y para eso se necesita fundamento en lo sustantivo y documentación del gobierno para decirle, mira, aquí lo hiciste mal, no hiciste esto conforme a la ley aprobada. Y para eso es que se requieren esos documentos. No es para sacar escándalos y hacer pasar vergüenza a la gente. Hay veces que sí. Pero es para tener la información certera de cómo el gobierno llevó a cabo sus procesos. Y aquí mínimamente se extendían los términos en los cuales el gobierno tiene que cumplir. Y se impone una penalidad si las agencias del gobierno o cualquiera de las dependencias no entrega la información. Levanta banderas el asunto de que se registrara, que existiera un registro de quién pedía la información. Porque pudiera razonablemente concluirse que quien pidiera la información iba a quedar ahí retratado y pudieran venir medidas contra esa persona persecutorias, pues represalia. Ha pasado antes, no es que me estoy inventando nada. Pero, como les he venido diciendo, tanto para la ley de transparencia, las enmiendas que propone el propio senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, así como para el Código Electoral, el PNP, con la ventaja que tiene en ambos cuerpos legislativos, no necesita a nadie, convencer a nadie de las minorías, de los partidos de oposición, para aprobar lo que ellos quieran aprobar. Porque tienen los suficientes cantidad de votos, porque barrieron, como dicen, y ganaron. Y ahí se aprobó ayer esas enmiendas de la autoridad de Tomás Rivera Schatz para la ley de transparencia. Y vuelvo y le digo, quizás esto para usted no sea importante en su rutina diaria. Pero ¿saben lo que pasó ayer también? Y si no les es importante, ahora lo va a hacer. ¿Saben que se están discutiendo? El asunto de las escoltas todavía. Y si se le deben quitar las escoltas a Wanda Vázquez Garcet, habiendo sido ya convicta, previo a sentenciarse. Y se pasó un proyecto unánime en el Senado, que es el 752 de la autoridad de Juan Oscar Morales, que habla de exfuncionarios o exfuncionarias convictos o convictas. No habla de gobernadores, no habla de exsecretarios, no habla de ningún otro funcionario, habla de exfuncionarios convictos. Y entonces, ¿quién se pudiera oponer a eso? Y en la Cámara no solamente se le dio un detente a eso, sino que se le dio un detente a una resolución que habría presentado el representante Ramón Torres Cruz, que estuvo aquí ayer con nosotros en entrevista. ¿Qué tiene que ver eso con la ley de transparencia, Eddie? Que tanto el representante Ramón Torres Cruz como el portavoz de la delegación, Héctor Ferrer Santiago, hicieron unas peticiones de documentos gubernamentales que tienen que ver con la decisión que toma el superintendente de la policía, Joseph González Falcón, para decir, mira, yo pedí unas opiniones legales y mis abogados me dijeron que conforme a las 3 leyes que cubren esto, hay que dejársela, a menos que se legisle otra cosa, que es lo que buscaba el proyecto del Senado, y que se va a llevar a vista pública este viernes por la Cámara de Representantes, porque de momento se anunció que habían sido derrotados tanto la resolución de Ramón Torres Cruz como el proyecto del Senado, que Tomás Rivera Schatz nos había anticipado. Yo no sé qué trato le va a dar la Cámara y yo no sé si la gobernadora lo firmaría, dejándonos saber mucho. Pero se decidió llevarlo a vista pública, cosa que no se hizo en el Senado. Y ahí estaba la dicotomía de si se había llevado un proceso adecuado en una Cámara u otra. Pero no me voy a ir por ese hueco de conejo. El portavoz de la delegación del Partido Popular, Héctor Ferrer Santiago, dijo, yo quiero ver esas opiniones legales, porque eso es un documento público. Yo quiero ver por dónde se fueron los abogados. Y pidió esa documentación a través de la ley de transparencia. ¿Y saben qué pasó? La representación legal de la policía, un día antes de vencerse el término para proveer la información, que ciertamente es razonable concluir que pone en una buena posición no solamente a Héctor Ferrer ni a Ramón Torres Cruz, a todos los legisladores para hacer preguntas fundamentadas en la decisión que tomó la Agencia de Ley y Orden, que está encargada de hacer esto. Y esa información debería haberse provisto antes de la vista del viernes, ¿verdad? Bastante razonable concluir eso.
Pues mire, le dijeron que no cumplía con las disposiciones de la ley de transparencia que se enmienda ayer para ampliar los términos. Ahí tienen el niño símbolo de esto y de por qué es importante que la información se provea en un término razonable. No es cualquier información. No le están pidiendo aquí el número de seguro social de los abogados que participaron de esas opiniones legales. Están pidiendo, déjame ver cuál fue el razonamiento lógico o legal que llegaron esos abogados que dieron más de una opinión legal al superintendente para decidir que de acuerdo al Estado de Derecho no podía removerle las escoltas a Wanda Vázquez. Que a todas luces habría que legislar porque el marco jurídico no provee para que esa determinación se haga. Hay otra pendiente de Ramón Torres Cruz, otra solicitud pendiente a la policía, más o menos en la misma línea. Pero no fue lo único que Héctor Ferrer Santiago pidió. Pidió también otras informaciones relacionadas con un tipo de registro, y lo tengo por aquí, un listado de todos los funcionarios públicos de la rama ejecutiva que hayan solicitado escoltas personales desde el 2 de enero del 2025, cuando comenzó esta administración, hasta el presente, con los nombres de aquellos a quienes se les haya aprobado el servicio, incluyendo la fecha de aprobación y la cantidad de agentes asignados. La facultad de un legislador para pedir información, eso está súper decidido por tribunales y en la ley, es muy, muy amplia. Y más cuando se está legislando sobre esto. Entonces, si estuviese aprobada las enmiendas por la Cámara que se aprobaron ayer en el Senado, el legislador pudiera tener que esperar hasta 40 días para entonces ir al tribunal a que se le dé esa información. Que de nuevo, a la luz de los eventos que están ocurriendo, me parece muy relevante no solamente para quien la está pidiendo, sino para todos los legisladores, porque hay un asunto de costo que se está trayendo también. Que quizás no sea tan importante y no les choque lo que les voy a decir, pero es porque ya esa división de integridad, seguridad y protección, como se llama, de la policía, está conformada por un número de agentes. Pudiéramos hablar de las horas extra. Ahí sí quizás que pudiéramos hacer un planteamiento económico. Pero esos agentes que están en esa división ya marcados allí, ya asignados, van a cobrar, estén allí o no. El asunto de horas extras, cuando están haciendo un detail, ¿verdad?, de protección, como se le llama, ahí eso sí sería increpable o cuestionable para propósito de cuántos agentes tiene cada persona, cada funcionario. Yo me sospecho que la información también se la van a negar al representante Ramón Torres Cruz. Y tiene que ver directamente con los documentos del gobierno, documentos públicos, que si bien los hicieron abogados, esos abogados trabajan para una dependencia pública. Y de nuevo, no se está pidiendo números de seguro social, no se está pidiendo información de cuentas bancarias, se está pidiendo el razonamiento que utilizó la agencia para tomar decisiones que nos impactan a todos. Y si se van a eliminar privilegios o no, basados en esta información. Esa es la ley de transparencia. Con el Código Electoral, tengo mis dudas en cuanto a ciertos aspectos, pero va a pasar lo mismo, porque es la cantidad de votos, le guste a usted o no, eligieron una administración y una legislatura del Partido Nuevo Progresista y tienen los votos suficientes para aprobar lo que deseen. Que a veces entre ellos no se ponen de acuerdo. Pasó en el pasado cuatrenio con el Partido Popular. Aquí por lo menos hasta ahora no ha pasado tanto. En términos de que la legislatura no se ponen de acuerdo, a pesar de que parecen haber discrepancias de cómo se manejan los asuntos en la Cámara versus el Senado. Pero ahí está pendiente para el próximo 17 de octubre y veremos nuevamente a los portavoces de las delegaciones de oposición diciendo, no me dieron la información que yo necesito para esa vista pública, basado en la ley de transparencia. Que si bien algunos no estuvieron de acuerdo en su momento original, cuando empezó allá en la administración de Ricardo Rosselló, ahora se oponen a las enmiendas, está bien, punto que trae, muy bien traído, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. ¿Cómo es que te opusiste a esa ley y ahora la defiende?
Es que quizás no debió haber pasado como pasó en el momento. Y esto se está discutiendo desde la administración García Padilla. Y voy para allá ahorita. Porque parecen señalar, ponerle el dedo a uno de mis colaboradores que va a estar aquí ahora. El licenciado Raúl Márquez. No entiendo por qué. Pero parece haber una motivación ahí que yo la conozco muy bien porque estuve allí y he estado allí. De uno de los periodistas. Que cuando iba a haber un zar de la información, parece que él quería, mi si yo, quiero ser yo el que nombre en ese puesto. Uy, defendía esa ley, ese proyecto a ultranza. Eso no pasó en la administración García Padilla y luego, en otra versión distinta, se aprobó en lo que es la administración de Ricardo Rosselló. Eso no se lo va a decir nadie que no haya estado allá adentro. Por eso usted tiene que escuchar a Eddie López aquí en Nación Z. Porque más allá de que se lo digo antes de que los demás y otros después chupen para los podcasts o las versiones que hacen en YouTube, casi en el orden que yo les doy los asuntos, yo no requiero crédito, yo no necesito protagonismo, pero yo estaba allí y sé cómo se mueven los asuntos. Hay gente que te dicen, sí, yo estuve allí, qué sé yo, hace mucho tiempo. Y las cosas varían de día en día. Y esa es la parte importante de conocer los procesos adentro y qué se discute allí y qué no. Cuando le digo que esta nueva propuesta que va camino a Fortaleza para el inventario, para congelar el inventario, que no es congelar el inventario nada, que es una cogida de tonto a los alcaldes, al consumidor y a medio mundo y a los comercios también. Sé de lo que les estoy hablando porque estuve en la redacción de esa propuesta original. Era un proyecto de 30 páginas y terminó siendo un proyecto de 15. Y al ser voluntario y que me desmienta a alguien, porque está ahí escrito en el papel, el comerciante va a decir, espérate. Yo tenía 30 latas de habichuela y ahora estoy trayendo 20 porque se está vendiendo menos. O en el caso de los productos que son sujetos a arancel, pues ahora me cuesta más, así que traigo menos. Y si los vendo, pues lo pongo en back order y le digo a la persona, sí, me lo puedes pagar, te lo traigo la semana que viene. Eso está pasando en todos los comercios porque es una decisión de negocio. Porque si yo lo tengo en ese inventario y no lo vendo, el año que viene también tengo que pagar. Entonces, conforme yo lo necesite, entonces lo pongo en el inventario. Es una decisión de negocio que se hace todos los días. Usted lo hace en su casa. Si está comiendo más afuera, pues hace menos compra. Si por el contrario está de vacaciones, cuando los nenes están de vacaciones, pues usted sabe que tiene que ir más al supermercado. Es una decisión de negocio, una decisión comercial que tiene que ver con sus finanzas. Y entonces, si yo tenía en los pasados 3 años, yo traía 30 latas de habichuelas, siguiendo el ejemplo, y ahora voy a traer 20 o 15, ¿por qué yo le voy a pagar al alcalde o al CRIM por las 30 latas? Tirando el promedio de lo que traía hace 3 años. No va a pasar. No va a pasar. Vas a pagar por lo que realmente tienes ahí. Y el proyecto provee para eso. Si es que se firma. Pero eso le trajo otro bochinche a la gobernadora con los alcaldes. Y ahora dice, sí, tráeme para acá las propuestas que te las voy a aprobar todas o casi todas. Veremos a ver por dónde corre eso. Cuando regresemos, ya va a estar con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez Hernández, para hablar de algunos de estos asuntos que ocurren en la Asamblea Legislativa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como todos los miércoles, aquí con nosotros el subsecretario general del Partido Nuevo Progresista, el licenciado Raúl Márquez y Hernández. Buenos días, Raúl. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, especialmente a una gran amiga, Gina, la mamá de un buen amigo. Mi hermana se llama Gina, pero no me refiero a ese. Y el teniente Sonera, que nos está escuchando por ahí. Entonces, Eddie, dentro de todo, antes de comenzar, quiero pedirte 5 segundos para... nota de duelo. Una nota de duelo, sí, con una gran amiga, una gran persona que conozco hace mucho tiempo por el fallecimiento de su mamá, ¿verdad? La doctora Karen Riquelme. Colaboradora nuestra. Su mamá falleció en el día de ayer y quiero que sepa que todos nuestros mejores deseos están con ella y con su familia en estos momentos de dolor y que vamos a estar orando para que Dios les dé el consuelo necesario en momentos como este, que siempre son bien difíciles. Una pastora muy reconocida. Una pastora muy reconocida. Hasta una emisora de radio. Y te voy a decir algo que tú no sabes. Yo vivo prácticamente al cruzar la calle de esa iglesia en Atillo, ¿verdad? Y
aunque nuestra... Dejar recibo, me va a matar. Aunque nuestra relación personal no se extiende por tanto tiempo, desde que llegué allí a Tillo hace 17 años atrás, estuve escuchando de ellos, de la calidad de personas que son y la familia que son. La ex senadora Keren Riquelme y ahora directora de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico, ¿verdad? Estuvo batallando con su mamá por varios meses ya, yo creo, ¿verdad, Eduardo? Entrando y saliendo del hospital y estaba bastante malita. Y me lo había dejado saber el lunes. Ayer tuve oportunidad de hablar con ella en la tarde, así que un abrazo para toda la familia. Y definitivamente es una pérdida lamentable para... Sí, pero Keren y su mamá, que logró luchar la batalla hasta el final, son personas cristianas, igual que su familia, y saben dónde ella va a estar y en qué momento se van a reencontrar. Amén, así será. Mira, mucho movimiento previo a la culminación de, me parece que es el día 18 de noviembre que termina, debe ser entonces el 13, el último día de aprobación de medida. Y se aprueba ayer la ley de transparencia gubernamental, extendiendo los términos, creando penalidades en caso de que las agencias no cumplan. ¿Y qué otra cosa más incluye ahí? Básicamente esos son los dos grandes rasgos. Además de... y el registro. Y registro de la información de los solicitantes. De mantener un registro. Quienes no han leído la medida o quienes les conviene no leer la medida, pues están por ahí oponiéndose infundadamente. Claro, se oponen de que incluso se adopten enmiendas que ellos propusieron originalmente, porque el secretario general del PIB, que anda por ahí gritando foul, y oponiéndose, se opuso en primera instancia a la aprobación de la ley 141 de 2019. Entonces, ahora se opone a que la persona que solicita la información dé su información personal, ¿verdad? Y en un proyecto de ley... Explícate eso más. Bueno, lo que sucede es que, conforme a la redacción actual de la ley 141 de 2019, la persona no tiene que proveer ningún tipo de información. Y aquí no se está pidiendo información específica, ni su tipo de sangre, ni su dirección residencial, ni su número de seguro social. Es información básica que le permita, en primera instancia, a la agencia cumplir con su obligación de brindar la información. Es decir, dame tu correo electrónico, dame tu nombre, para que la agencia, cuando decida cómo va a enviar la información, te la puede enviar al email o te la puede, si te va a enviar hard copy, que te lo envíe a tu casa, que tenga un lugar donde comunicarse contigo para decirte la información está lista, puedes venir a recoger. Pero ¿sabes qué, Eddie? Yo, como asesor de varias agencias y como asesor de municipios, he recibido o me han copiado, me han pedido que atienda estos requerimientos de información. ¿Y sabes qué? Te tengo una sorpresa. La gran mayoría de estas peticiones de información cumplen con lo que se está solicitando ahora que informen. Generalmente la persona que comparece a solicitar la información te dice: mi nombre es Raúl Márquez, mi dirección postal es P.O. Box 140, etcétera. Sí, porque no es que tú te vas a sentar, email es este. No es que tú te vas a sentar en el lobby de la agencia a esperar que te la den en el momento que tú la pides. Así que es una enmienda razonable. Ya que has visto esas solicitudes, de ordinario, ¿cómo se dan? La persona acude, envía un correo electrónico, en su mayoría, ¿cómo generalmente llegan por email, pero llegan a algún email dentro de la agencia, ¿verdad? Entonces, una enmienda importante de esta ley es que tiene que ser remitida a la autoridad nominadora. Es decir, al secretario, al alcalde, y esa autoridad nominadora es sobre quien pesa la obligación de hacer el trámite. Actualmente no, actualmente la recibe alguien en algún email en la agencia, y ese algún email pues podrá ser alguien que esté de vacaciones, que esté de enfermedad, que no esté pendiente de su correo electrónico o que no tenga esa obligación de cumplir o que la desconozca, ¿verdad? Entonces, por ahí muchas veces vienen hasta demandas y reclamos innecesarios porque la agencia o la autoridad nominadora nunca se enteró de que estaban solicitando la información. Entonces, una de las enmiendas que se introduce es que sea la autoridad nominadora y de ahí comienzan a decursar los términos. Se supone que eso no ocurra, de acuerdo a los preceptos, a las disposiciones de la ley. Bueno, lo que sucede es que yo he visto solicitudes de información que las recibe cualquiera dentro de la agencia. Y eso entorpece definitivamente el proceso. De acuerdo a las disposiciones de la ley, que esas no se alteraron. Se supone que cada agencia tenga un oficial de información.
y que esa información de ese contacto se haga pública. Claro, pero es una de las cosas que se trae que no se está cumpliendo con la ley. Pero la ley no requiere que la petición se haga a través del oficial de información. Y eso es un problema. Eso es un problema. Es un problema porque están recibiendo informaciones básicamente cualquiera. Pero si esa información dentro de la agencia. oficial de información de cada agencia, de cada cuerpo, de cada corporación estuviera disponible, yo estoy seguro que se encauzaría por ahí. Pero la ley no requiere que sea a través de esas personas, ¿verdad? Entonces claro, la ley está dando una guía de a través de quién tiene que hacer el requerimiento. Pero si yo quiero hacer un pedido al DITOP, por ejemplo, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y yo voy por Google, hago oficial de información DITOP, y me aparece esa información, pues es muy probable que cualquier persona o entidad o medio de prensa pueda pedirlo por ahí. Estoy de acuerdo que la ley no te obliga a que sea a través de oficial de la información, pero una de las cosas que se trae es que esos oficiales de información en cada dependencia gubernamental no han sido nombrados. Pero Eddie, mira, al final del camino, el gobierno no está cumpliendo al final del camino, ¿quién es la persona que está sujeta al desacato y a la penalidad? La secretaria o el presidente entonces, del cuerpo. Parece justo y conforme a nuestros preceptos básicos del debido proceso de ley, quien reciba la notificación de requerimiento de información es la persona que eventualmente está sujeta a responder por la consecuencia de no dar la información. No sé si a ti te parece razonable, ¿verdad? Pero si tú estás sujeto a responder por algo, no me parece correcto que se lo pida a Eduardo. ¿Verdad? Que yo se lo pida a Eduardo y que Eduardo incumpla, pero que pague Eddie. Claro. Y ahora hay qué una chévere, multa de qué chévere. $100 por día que puede ascender hasta 18,000. Ese es otro asunto. La ley actualmente no provee de un mecanismo coercitivo. En caso de incumplimiento, realmente no hay una disposición que estandarice cuál va a ser la penalidad. Este proyecto de ley sí establece una multa de $100 por día hasta $18,000. Ayer hay un post de el periodista Oscar Serrano de Noticel que trae los asuntos de estas enmiendas y marca a unas personas particulares. A la gobernadora, al presidente del Senado y a su señoría. Oscar Serrano habría participado activamente, y nadie me lo contó, yo estuve allí, en el cuatrienio del 2012 o del 2013 al 2016, para que se aprobara un proyecto similar con algunas diferencias, y una de ellas era que se creara un SAR de la información, un oficial para todo el gobierno. Y mucha gente decía que era que él quería esa posición, estaba cabildeando para esa posición. No obstante, ayer te marca a ti como una de las personas o responsables o de alguna manera, ¿por qué? Ese señor, tú no eres secretario de ese nada. señor que yo no reconozco ninguna capacidad de nada. Yo reconozco la foto en la que aparezco al lado de Ángel Toledo y te puedo decir que esa foto no estamos nosotros dos solos. Está Toledo, ¿verdad? Está Ángel Toledo y yo te puedo decir que en esa foto no estamos nosotros dos solos y él le edita para que no aparezcan las demás personas, pero decide incluirme a mí. Desconozco cuál es su motivación, ¿verdad? Desconozco cuál es el mecanismo de presión que él quiere utilizar para eso. Puedo entender por qué incluye a Ángel Toledo, a la gobernadora y al presidente del Senado en la foto, aunque no esté de acuerdo, pero él decide incluirme. ¿Alguna agenda tendrá? ¿Ese proyecto fue por petición tuya? No fue por petición mía, pues si hubiese sido por petición mía, allí estaría en el proyecto, ¿verdad? Establece el reglamento que entre paréntesis, debajo el nombre del autor, se pone por petición y el nombre de la persona. No fue por petición mía. Yo sí he participado por mucho tiempo en la redacción de proyectos, de medidas de investigación en el Capitolio en Puerto Rico. Eso lo sabe todo el mundo. Este fue uno de ellos. Y yo estuve envuelto en el grupo que discutió y evaluó estas enmiendas, en el grupo que fue antes de empezar el cuatrienio. Antes de empezar el cuatrienio, el presidente del Senado reunió un grupo de personas para que lo asistieran con la redacción de las medidas que iba a presentar el primer día, que él presentó 100 medidas. Yo estuve incluido en ese grupo. Quiero hablar cuando regresemos de la pausa del DMO y la autonomía que alegadamente se le quiere quitar. Hoy hay unas entidades que denuncian cierta situación. Esto es para darle más chavos a turismo. Esto es para, de alguna manera, poner a turismo en el driver's seat y subsumir ante el DEC esto del Discover Puerto Rico. ¿Y qué va a pasar entonces cuando acaban de nombrar a Jorge Pérez ahí? Me dice cuando regresemos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, en comercio, y se me escapa una tercera que también la Junta de Planificación hasta cierto punto. No está, eso no está con el DRNA. No, porque para los que no conozcan del gobierno y que quieren engañar a los que nos escuchan, turismo es una corporación pública, que eso significa que funciona de las pocas que funcionan con como fondos pública propios.
Y funciona como corporación pública hoy porque no se ha certificado la inclusión o la transición de turismo como oficina dentro del DIDEC, ¿verdad? Eso nos pone en una situación donde estamos remando en contra del mundo. El mundo le está dando mayor autonomía y mayor autoridad, mayores recursos a sus entidades que trabajan con el turismo y nosotros íbamos en la dirección contraria, es a quitarle autonomía, a quitarle recursos y a quitarle, ¿verdad?, capacidad. Así que el proyecto del presidente de la Cámara viene a corregir un error histórico, ¿verdad? Un error que tuvo Puerto Rico en algún momento que adoptó política pública. Y tal vez en el 2017 no fue un error, pero hoy sería un error porque estamos en unas circunstancias completamente distintas a las que vivíamos en el 2017 y eso nadie lo puede rebatir razonablemente. En concepto, fue una buena idea el DMO. Esa junta de gente que decide. ¿Sabes qué? Hay un consenso en el sector, y tengo que reconocerlo, donde sí están de acuerdo con que turismo tenga su autonomía como corporación pública y a la vez están de acuerdo con mantener el DMO, manteniendo un sistema donde turismo se encarga de preparar el destino y del turismo interno y el DMO se encarga de la promoción de Puerto Rico como destino fuera de Puerto Rico, es decir, en Estados Unidos e internacionalmente. No hay duplicidad, están claros los roles de cada uno, ¿verdad?, en sus áreas. Lo que sí tal vez pretende este proyecto y la intención, el propósito principal de este proyecto es adecuar lo que está sucediendo de facto a iure. Es decir, que de facto turismo continúa siendo una corporación pública, pues llevarlo a la ley, que la ley diga lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que turismo es una corporación pública. Y se había legislado eso para devolverlo a una corporación pública porque se había subsumido a su vez en el Departamento de Desarrollo Económico. Eso nunca pasó. Eso nunca sucedió. La vigencia de la ley quedaba en suspenso. Hay una cláusula de vigencia allí que dice que está en suspenso las enmiendas hasta que el secretario del DIDEC le certifique a la gobernadora y a la Asamblea Legislativa que ha culminado la transición de turismo a convertirlo como oficina. Y eso nunca ha sucedido. Así que turismo continúa funcionando como corporación pública con toda esa estructura. Ok. Pero ¿por qué entonces tocar al DMO? ¿Estos están por la libre y es un reinado allá? Es que realmente, no, mira, te quiero explicar, Eddie. Eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto. Y entre turismo y el DMO existe una gran relación. Y ahora con Jorge Pérez allí como director ejecutivo del DMO, yo estoy seguro que esa relación se va a fortalecer, ¿verdad? La ley 17 del 2017 en su artículo 2 autoriza al director ejecutivo de la compañía de turismo a crear una corporación que se llama, aparece allí el nombre, que es una corporación sin fines de lucro, etcétera, y toda esa estructura aparece en la ley. Realmente sí hubo retos que se esperaban cuando se aprobó la ley, o han habido retos en torno a la comunicación y el funcionamiento, pero nada que sea insalvable, Eddie. Y la verdad es que el propósito del PDLAS 822 es crear la corporación pública que es la compañía de turismo. ¿Cómo funciona actualmente esa organización, esa entidad? Bueno, el DMO tiene una junta de directores compuesta por 13 miembros. 13 miembros, de las cuales 6 son miembros ex oficio que son funcionarios del gobierno de Puerto Rico. El que sea que esté dirigiendo otra agencia, como pasa a veces en el de la YUPI, que está el secretario de Educación. Correcto. Okay. Y se ponen de acuerdo y dice, este año vamos para Turquía en vez de España. O vamos a promocionarnos como se acabó el conflicto en Gaza. No, que no se acabó. Pues vamos a promocionarnos allá. Y no le rinden cuentas a nadie que no sea lo que se ponga de acuerdo esa junta de 13 personas. Bueno, la ley dispone ahora de un informe que tienen que rendirle a la compañía de turismo una vez al año. Yo estuve una vez en una de esas reuniones donde fui básicamente a recibir el informe con varios oficiales de la compañía de turismo. ¿A quién le rinden ese informe? ¿A los presidentes del cuerpo? Le hacen una presentación a la compañía de turismo. Entiendo que igualmente puede ir a los presidentes de los cuerpos. No estoy seguro de ese detalle en este momento. Si la compañía de turismo o el presidente de los cuerpos no está de acuerdo con las decisiones de... Se limita a recibir el informe. Se limita a recibir el informe. ¿Están por la libre? Bueno, Eddie, lo que te quiero decir es que el compromiso de las personas que están allí y las personas serias que están dentro del DMO no han actuado de esa manera, ¿verdad? Yo no quiero que se proyecte de una forma negativa ni decirlo de la forma en que tú lo estás diciendo. Con este cambio ahora. El próximo invitado podrá decir lo contrario, pero yo te aseguro que lo que yo te estoy diciendo es lo que es lo correcto. Ese amarrazo a las 5:51 de la mañana está complicado. Con el cambio de ley, ¿se le resta autonomía y se le va a restar presupuesto al DMO? No.
no se está tocando de ninguna forma las capacidades, autoridades o competencias del DMO, no se está trastocando la estructura del DMO, no se trastoca el presupuesto del DMO que está en el artículo, está en la ley 17 de 2017 y parte de la fórmula está en el artículo 31 de la ley 272. El DMO recibe... La Junta va a seguir siendo constituida por esas 13 personas. Así es. El DMO recibe 53 millones de dólares al año y los ha recibido por los pasados 2 años que provienen de fondos propios de la compañía de turismo. Hay 23 millones que son asignados, 25 millones que son asignados directamente. Hay 5 millones que provienen de un fondo de pareo y otros 20 y pico de millones que están en el presupuesto. En el Departamento de Desarrollo, Exportación y Comercio, Sebastián Negrón va a tener oversight, va a tener autoridad sobre esa junta. ¿Sobre cuál junta? Sobre la del DMO, si se subsume dentro del DIDEC. Pero el DMO no se está metiendo dentro del DIDEC. Sí, claro que sí. En esta legislación. No, claro. no, Eddie. Quien te dijo eso te está dirigiendo error. No y no se subsume el DMO dentro del DIDEC. Eso no pasa. El propósito del PDLAC 822, para todos los que estén poniendo píldoras venenosas, es crear la estructura corporativa de la compañía de turismo, tal y como lo presentó el presidente de la Cámara, con la coautoría del portavoz de la Cámara y del presidente de la Comisión de Turismo. Y tal como había expresado la gobernadora públicamente en conferencias de prensa y en apariciones que ella ha hecho, en las que ha expresado que ella está a favor de la independencia de turismo como corporación pública. De ninguna forma. ¿Sabes qué? Incluso esa enmienda sería inconstitucional porque no es hermana con el resto del propósito del proyecto. El proyecto de ley convertiría a Discover Puerto Rico en una subsidiaria de la compañía de turismo. Esa es una interpretación de alguien. Pero no, el DMO no se está incluyendo dentro del DIDEC, ni aparece esa discusión de que es una subsidiaria de la compañía de turismo, ni nada de eso por el estilo. Esa es una interpretación que alguien tuvo cuando leyó el proyecto. Busca el proyecto y dime en qué artículo, en qué línea, en qué página aparece. Las principales organizaciones relacionadas al sector turístico de Puerto Rico dieron un espaldarazo a la Organización de Manejo de Mercadeo del Destino, por sus siglas en inglés, frente a la posibilidad de que la corporación pierda su independencia. No la Asociación pierda. de Hoteles y Turismo, Alianza Alquiler a Corto Plazo, reclamaron que el DMO debe conservar la autonomía que le fue conferida. Y la conservaría. En la ley 17. Con la aprobación del PS 822, el DMO conservaría su estructura y su independencia, al igual que los recursos que le son asignados por la ley 17 de 2017. Traiciona el tiempo. Seguimos la semana que viene. Gracias. Seguimos la semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Conmigo, como todos los miércoles, también el licenciado Jesús Manuel Ortiz y González, pasado candidato y presidente del Partido Popular Democrático. Buenos días. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a la gente que nos escucha aquí en Nación Z tempranito en la mañana, todos los miércoles. Mira, justo después del invitado anterior, como siempre. Que nos debe estar escuchando en su Debe estar escuchando su vehículo exótico por ahí. en nuestras carreteras del país. ¿Tendrá ese vehículo exótico, tendrá radio o eso nada más? Es touch. No, pero sintonizará AM y FM, yo me imagino. No, yo creo que tiene que, es para el Bluetooth. Cuando se sintonizar el teléfono, exactamente. De Italia, el app de la música, no, de satelital lo tiene, obligado. Satelital lo tiene, obligado. Te queremos, Raúl. Mira, turno de privilegio con esto de la ley de transparencia y las enmiendas que se han instado, ¿verdad? Y que se aprobaron ayer en Senado, ahora pasarán a Cámara y ver qué ocurre con eso, si es que, porque últimamente no hay tanta coordinación como vimos en el proyecto de las escoltas. Pero hay un niño símbolo aquí que decía temprano que tiene que ver con esto, y es que fuera de la discusión de la ley de transparencia y las disposiciones que le cobijan y que son ley, el portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, Héctor Enrique Ferrer y Santiago, así también como Ramón Torres Cruz, los representantes hacen una petición de información directamente a la policía acerca de cómo se concibió esas opiniones legales que había en ese razonamiento, donde el superintendente Joseph González Falcón decide continuar el privilegio de escolta a la exgobernadora Wanda Vázquez, y particularmente, ¿verdad?, el razonamiento legal al cual se llevó, basado en que él habría dicho de que el Estado de Derecho provee para que él no pueda remover esas escoltas y que habría que legislar, cambiar el Estado de Derecho para esos propósitos, en momentos donde se discute una resolución que está viva, parecía haber sido derrotada, de Torres Cruz,
Y también hay un proyecto que cruza del Senado a la Cámara que habla de exfuncionarios convictos. No habla de gobernadores, no habla de secretarios, no habla de presidente de los cuerpos, habla de exfuncionarios convictos, que en sí mismo ya tiene una definición bastante cerrada. Pero al marco de todo esto, el próximo viernes, 17 de octubre, hay una vista en la Cámara de Representantes donde se mantienen vivos en el trámite tanto la resolución 188 como el proyecto del Senado 752, donde se discutirá esto conforme lo quería hacer el presidente de la Cámara, y a esos efectos el portavoz de la delegación del Partido Popular pide esta información a través del mecanismo de la ley de transparencia. Me parece que con toda malicia política, ¿no? Y en efecto se la negaron ya a Héctor Ferrer. Esto pone de manifiesto lo que pudiera agravarse inclusive, porque si eso es con lo que hay ahora, con estas enmiendas que amplían términos y mantiene un registro de personas solicitantes de información, pudiera agravarse esta situación que nos deja de manifiesto el que se le niegue información pública a un representante. Yo creo, la contestación mía a esa pregunta es que no. Yo no hubiese votado a favor del proyecto, porque creo que agrava un problema que tenemos hoy con la ley existente, ¿verdad? No estoy en contra necesariamente de todas las enmiendas que hace, ¿verdad? Pero el tema de alargar los términos a mí no me parece, ¿verdad?, que es correcto, pero me parece que tampoco. De hecho, usted había legislado no solamente para legislé, reducir los términos. Nosotros radicamos un proyecto, Betito Márquez, Denis Márquez, José Eche Pérez y este servidor, radicamos un proyecto el 1303, el cuatrienio pasado, el que hicimos 5 vistas públicas, ¿verdad? Hicimos 3, un proceso que nosotros llamamos el diálogo legislativo, que eran unas mesas redondas con todos los sectores que tienen que ver con el tema de transparencia, público y privado, universidades, etcétera, y después hicimos 2 vistas públicas del proyecto y tenemos, o sea, nosotros acortábamos los términos, hacemos nuevas definiciones a lo que eran datos abiertos, creamos una figura en el Instituto de Estadísticas que se encargaba de la fiscalización, o sea, íbamos dirigidos a hacer más accesible la información, punto. Así que por ese tema filosófico yo no hubiese votado a favor, pero también creo que hay unas enmiendas en ese proyecto que a mí no me parecen, ¿verdad?, que son una catastrófica, como he escuchado gente decir. Ahora bien, no creo que resolvió el problema o la situación del representante Héctor Ferrer. El representante Ferrer tiene. Bueno, porque primero, lo que hubiese resuelto ese problema probablemente era establecer en la legislación, limitar la posibilidad de rechazar la información de una agencia. No el tiempo, no, porque a Héctor no le dijeron te lo doy en un mes, le dijeron no. Le dijeron no. Explícame eso. Bueno, nosotros en las enmiendas que establecíamos, nosotros creábamos, por ejemplo, un concepto que se llamaba divulgación periódica, que hay ciertos tipos de información que tú tienes que divulgar automáticamente. Senado, por ejemplo, con los contratos. Correcto, automáticamente. Tiene el portal, tiene que estar en tu página de internet y está ahí. Había una fiscalización sobre la información periódica que tú tenías que como agencia tener disponible y había unas multas si no lo hacías, ¿verdad? También le limitábamos la discreción de denegar solicitudes a las agencias, ¿verdad? Tenían que ser, el escrutinio que se tenía que hacer tenía que ser mucho más inclinado a favor de la transparencia que lo que es hoy el tema de que si es confidencial o no lo es, ¿verdad? Así que eso te hubiese posiblemente atendido a la denegación, no estas enmiendas lo que tuviesen hecho. Pero vamos a la situación particular del doctor Enrique Ferrer. Sí, yo creo que él es un legislador que tiene facultades constitucionales de pedir información. Punto. Debió haber elevado entonces el reclamo al cuerpo. Claro que sí. Y si Johnny Méndez se lo denegaba o quien sea que estuviera presidiendo en ese momento, no lo sé si lo hizo. Yo sé que él tuvo no sé si lo hizo. No sé si lo hizo. Cuando Yachira Lebrón estaba presidiendo, no sé si tenía que ver con eso. De hecho, ahorita lo voy a ver, le voy a preguntar. Pero en caso de que se denegara la información, o que se negara el cuerpo como tal a llevar la información, ¿qué mecanismo hubiese tenido? Yo creo que él podía hacer un planteamiento de índole constitucional, porque hay un tema de derecho a información de un legislador y en un tribunal iban a tener que, ¿verdad? La agencia establecer. Y eso está más que reconocido. Eso está reconocido. Hay casos de legisladores que han llevado estatal y federal. Sí, las facultades legislativas y constitucionales de la Asamblea Legislativa, que es de rango constitucional. Vuelvo y recalco, licenciado. La vista es el miércoles. Bueno, es el viernes, está bien, perdón. Pero hoy es miércoles. Esto fue la semana pasada, me parece, el planteamiento que él hizo. Pues habían mecanismos para atender casos urgentes, los hay, ¿verdad? Remedios para hacerlo. Yo desconozco, ¿verdad?, qué pasó y por qué no se hizo. Eso él te lo podrá contestar. ¿Un tribunal puede tener una vista pública? Pero tú puedes tener un issue, no la vista pública, de un reclamo de información a una agencia, el planteamiento que se está haciendo. La información que están pidiendo tanto Torres Cruz como él, ¿es relevante para prepararse para la vista pública? Yo creo que lo es. Yo pienso que lo es.
Totalmente, ¿verdad? Y si tuvieran que esperar en vez de 20, 40 días para que le dieran Lo que pasa es que hoy, estoy de acuerdo, yo no hubiese votado a favor, pero hoy podrían esperar 40 días igual, porque tienes 10 y te dan prorrogada, son 20, y entonces vas al tribunal y la agencia, mira lo que pasa en la práctica, te ganan por cansancio. Tú pides la información, te piden la prórroga, te la deniegan, tienes que ir al tribunal, allí no están listos los abogados, dame otra fecha, llega de momento, qué información quiera, pues déjame ver si tengo la información. Pues mira, la tercera vista, ¿qué formato te la doy? Pues espérate, pues te la voy a imprimir, cuando vienes a ver pasó 40 días. Eso es lamentable. Yo creo que hay una cultura que hay que cambiar dentro del propio gobierno, que no necesariamente pasa de los políticos. Hay gobiernos permanentes en las agencias y la primera contestación normalmente es que no te puedo dar nada. Y es algo cultural que hay que ir cambiando. Yo te escuchaba cuando venía de camino hablando con el invitado anterior del tema de los oficiales de información. Ajá. No los nombran, es la verdad. O sea, están cumpliendo con la ley. No los nombran, sí. El gobierno incumple con la ley constantemente. Esa es la verdad. ¿Por qué? Por muchas razones. ¿En la administración anterior se nombraron? No se han nombrado casi nunca desde que se radicó la ley. Algunas agencias lo tienen. De hecho, me parece que no te pide uno, te pide más de uno. Son 3. No tienen el personal. ¿A qué empleado vas a asignar? ¿Tienes que reclutar a alguien nuevo? No tengo dinero para reclutar. Va a correr un empleado que tenga otra función. Pero esa función es consona con el nombramiento del empleado. Y no puede ser el oficial de prensa. No, tengo entendido. Yo no sé si han cambiado eso, que nos escriba el invitado anterior. Si han cambiado, porque había una prohibición de que fuera porque es el relacionista público, el secretario, el director. Yo sí coincido en que yo no tengo ningún problema con que la petición vaya dirigida a la entidad nominadora, porque al final es la persona que responde. No tengo ningún problema, ¿verdad? Con eso. Claro, con que tenga que poner el nombre, pues si vas a solicitar una información, Su señoría ¿cuál es tu fue problema? el director o el oficial de prensa, Claro, el secretario del DACO en su momento. El secretario del DACO y después de Fortaleza. ¿Cuánta información o cuántos pedidos de información te llegaban a ti diariamente de periodistas? Ay, bendito, esa era la orden del día. Todos los días me llegaban. Y el periodista, manejable la cantidad. Mira, la verdad es que a veces el tipo de información que te pedía era complicado tú poder tenerla disponible. El tema del esconder. No, fíjate, la verdad es que si una agencia la quiere esconder, la puede esconder, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, pueden dilatar el proceso, es lo que te quiero decir. Eso está mal y hay que cambiar esa cultura. Pero no lo resuelves con que le diste 10 días o 20, pues te va a tardar 20 días en decirte que no. O sea, yo creo que debe ser menos. Pero lo que voy es que no significa que porque le diste 10 días más va a ser peor que lo que es hoy, porque hoy mismo con lo que están no te dan la información. Se contempló en la administración de 2013 a 2016. ¿Sabes? Pues estabas allí como secretario de Asuntos Públicos, como oficial de prensa. Y a esos efectos, antes de ser legislador, lo que se quería era proveer para un recurso más ágil, como se supone que funcionen las cosas en la agencia, y que no todo el mundo saliera corriendo para el tribunal a cada rato. Ese propósito es como el FOIA, la ley federal. Es un calco de ella. Sí, esa es el modelo. FOIA. FOIA. Por si acaso. No piensen que acaba de decir otra cosa. Sí, por favor, no estamos en Madrid ahora. Mira. Nos vamos para allá. Te pasa bien. Mira, sí. Y pronto vamos para allá a cantar el bailar y aplaudir. ¿Ah, sí? Sí, porque es la única orquesta de salsa que vaya con su propio abogado. Pues tú veas que el hombre sabe, saludo porque sabe. Tú sabes, y no sea cualquier abogado. Mira, en términos de lo que está pasando con el sistema energético, más allá de eso, y ahora con los alcaldes, parecería que hay un cierto tipo de decepción de los alcaldes por el manejo. Y hay alcaldes que están haciendo un gran trabajo, como por ejemplo el de Aguada. Sí. ¿Verdad? Ahí está el de Bayamón, está el de San Juan, hay ejemplos para tirar para arriba. La decisión que toma Wilito en Caguas recientemente de invertir el dinero que pudo conseguir y asegurarse de FEMA para los propósitos que ya sabemos que va a ser todo el complejo de la Sola Besares y del Arroyo de Mendoza y todo lo demás. Lo vi en papel, se ve espectacular. Bien. Esperemos que quede así, porque con la mano de obra y con el encarecimiento de los materiales, no sé. Pero que lo hagan rápido por si acaso. Pero el manejo eficiente de los alcaldes, como fue en su día, por ejemplo, también un expresidente del Partido Popular y allá en Isabela, donde eran un poco más comedidos. El actual de Isabela hace un gran trabajo también. Y no los veías en grandes fiestas patronales, grandes festivales, la nómina gubernamental era reducida, se adaptaban a la realidad de cada municipio. Entonces ahora se le habían eliminado creo que 330 millones con el fondo de equiparación. 350. Aquí hay otros 300 314 más, aparentemente. Y pudieran venir de camino algunas otras cosas.
Y entonces ahora están buscando alternativas porque me parece que la administración le da la estocada con esto de la eliminación y no sustitución del impuesto al inventario. Nosotros hemos visto el proyecto de congelación que se aprueba mediante el 420, que le metieron esa última píldora. Aquí no congela nada. Esto no va a ayudar nada. Y por el contrario, va a hacer más alcaldes del propio partido de gobierno que se molesten, porque no hay una realidad que les ayude para esos propósitos. Bueno, yo tengo que admitirte que a mí me sorprendió que esa píldora estuviese incluida en ese proyecto, porque el cuatrienio pasado estuvimos evaluando el tema de la congelación y recuerdo que la discusión era un proyecto similar que congelaba, me parece que daba 5 años a un grupo que se creaba, un comité, un grupo que iba a evaluar opciones mientras estaba congelado el impuesto. Y si en el 5º año no había ninguna alternativa, se eliminaba el proyecto y eso no se aprobó, ¿verdad? Y hubo oposición de los alcaldes de los dos partidos para aprobarlo. Otro aspecto que se buscó fue que el final del remedio no se colocara en un año electoral. Este proyecto lo coloca en el año 2028, en pleno año electoral. Lo que podemos anticipar es que si la cosa se ve mala y no buena, eso se va a enmendar, eso no va a detenerse, no se va a eliminar el 2028. Yo no veo a la gobernadora... El año de campaña. No veo a la gobernadora, si ella está interesada realmente en aspirar a la reelección, en el pleno 2028, dándole el visto bueno a que los municipios pierdan 314 millones. Eso políticamente... Habría que legislarlo. A ver, habría que, peor aún, lo primero es que no se va a aprobar en la Cámara, no se va a aprobar. A un impuesto nuevo. Eso no se va a aprobar. Eso es lo que va a pasar. Si esto lo firman, lo que va a ocurrir ahí es que este proyecto va a pasar el 2025, el 2026 como proyecto, quizás el 2027, a haber una enmienda para extender esa caducidad del 2028 hasta el 2030 o 2031. Cuidado, si, ¿verdad? Un poquito antes de la elección del 32. ¿Por qué? Porque los alcaldes tienen un poder político que es importante en el año electoral, en el periodo, y ningún legislador, ningún representante, ningún senador y la propia gobernadora va a venir en el año 2028 a darle un plumazo, un visto bueno para que le quiten 314 millones. Ese es el ángulo político. Así que a mí me sorprendió. Yo no sé si la gobernadora sabía que iba a incluir esa píldora ahí. No sé. Me sorprendería que lo supiera y que accediera, primero. Lo segundo es que aquí tenemos que tomar una decisión con los municipios ya. O sea, aquí llevamos por lo menos desde que la Junta está en función con el tejemeneje de que le quito chavos a los municipios, la pelea con... ¿Saben qué? Hay que tomar una decisión. ¿Cuántos años llevamos hablando de que los municipios van a colapsar, que van a cerrar? ¿Y por qué no pasa? Bueno, porque se subsidia de alguna manera y se mantiene vivo con respiración artificial a muchos de ellos. Eso es lo que ha pasado. Y en el camino ha habido que si Fiona, que si los terremotos, que si el COVID, fondos federales, que le ha dado respiración a muchos de ellos. Eso es lo que ha pasado aquí. Ahora bien, lo que te decía es que hay que tomar una decisión. O los vas a fortalecer para asegurar los servicios cerca de la gente o los vas a liquidar. Esta es la posición. ¿Para qué? Liquidarlos quizás para hacer un concepto de menos municipios, gobierno estatal más responsable o condados o lo que quieras hacer. ¿Qué va a pasar cuando vayas a hacer campaña a ese municipio? Tienes que escoger un camino. Yo creo en fortalecerlo. Políticamente. Y creo que es mi posición clara. Yo creo que el gobierno tiene que ser más pequeño, tiene que ser el estatal. Tiene que estar más enfocado en fiscalizar la provisión de servicios. Y esos fondos tienen que ir ahora mismo. Mucha gente va a decir que hay que eliminar el municipio. Claro que sí, porque la narrativa que se ha establecido, como pasa en tantos otros issues, va simple. ¿Cuál es lo simple? Bueno, 50 es menos que 78. 40 es menos que 78, gastan menos. Nueva York tiene 8 veces la población de Puerto Rico y tiene un solo alcalde. Lo que te quiero es, pero aquí, si tú estás de acuerdo. Tenemos 78. Está bien, pero tenemos una situación, una condición geográfica distinta. Los servicios del gobierno estatal no llegan a la montaña. Es una cuestión de cultura. Podría haber algo de eso. Ahora, lo que yo te quiero decir hoy es que, como estamos hoy, la gente recibe mejores servicios de los municipios que del gobierno estatal. Eso es una realidad. Eso no es culpa mía ni de nadie. Eso está pasando así. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Si quieres, este es el momento para eliminarlo. Con el desmadre administrativo fiscal que tiene el gobierno central. Alguien que conteste esa pregunta, cada cual tiene su posición. Yo tengo la mía. La mía es que lo que yo he visto en mi experiencia de gobierno es que los municipios hacen lo que el gobierno estatal no hace. Y que la gente va donde el alcalde, mira. No va donde el senador ni la gobernadora, nos va donde el alcalde. Entonces, el que quiera eliminarlo, pues mira, go ahead, presente su plan, cuál es la manera, cómo usted piensa que esos servicios van a llegar y muévase con eso y suerte ahí.
los que quieran fortalecerlo, pues busquemos alternativas para reducir el gasto en el gobierno más grande, que es el estatal, convertirlo en un ente que garantice financiamiento para que se provean servicios y fiscalice los servicios, pero no tiene que dar los servicios a ese gobierno porque no es ágil haciéndolo, y que los municipios lo hagan. Pero esta cosa de que 3 meses que los quieren eliminar y le recortan, de repente, mira, nos tiene así desde 2017. ¿Y dónde estamos? En esta crisis nuevamente. Así que yo creo que políticamente yo no veo esto ocurriendo en el 2028. Y gubernamentalmente, lo peor entre tomar una decisión de eliminarlo o fortalecerlo es quedarse en el medio con unos por un lado y otros para otro, porque al final no hay estabilidad. Utilizo el pie forzado. Eso de quedarse en el medio sin tomar posición. En semanas recientes se forja una nueva alianza de los 3 partidos para combatir las enmiendas del Código Electoral. Sí. Ayer, Tomás Rivera Chats dijo que no han presentado ninguna propuesta. Se oponen a todas las enmiendas que ha presentado él mismo, pero no hay ninguna propuesta ni de Juan Dalmau, ni de Pablo José, ni de Nilda Pérez, ni de Eva Prado, que son los que dirigen los partidos. Y entonces les dice, pues mira, lo del voto adelantado, ¿tienes propuesta? Lo de la exención de tiempo, ¿tienes propuesta? Lo de el balance electoral, ¿tienes propuesta? Y no parece haber nada. Entonces, de nuevo, vemos oposición a lo que alguien presenta. Hay una delegación de esos 2 partidos, porque Victoria Ciudadana no tiene, por lo que ya sabemos. Pero debería, aunque no se vaya a presentar o a considerar, ¿verdad? Porque hemos visto lo que ha pasado en algunas consideraciones de las minorías en Cámara y Senado, debería como quiera, para propósitos de la gente que está mirando esta discusión, presentarse propuestas sustantivas. Yo creo que sí. Yo creo que, primero, yo veo con buenos ojos el tema de que los partidos de minoría se hayan sentado a la mesa a mirar en conjunto lo que se está presentando. Uh-huh. Yo lo hice en junio de 2023. Yo asumí la presidencia del Partido Popular, me parece que el 18 de mayo, y tuve 45 días para aprobar un proyecto. Y aprobamos un proyecto el 30 de junio de 2023 con votos de 4 de las 5 delegaciones y los legisladores independientes. Ahí está, lo tengo anotado aquí porque esperaba que posiblemente me preguntaba. El sustitutivo de la Cámara del proyecto 4 y 114 y del Senado 909. ¿Será por la pelea que había en Cámara y Senado? Nunca se aprobó nada, y cuando yo llego a la presidencia, aceleré el paso y aprobamos un proyecto que representaba la posición del 70% de la composición de la Asamblea Legislativa y 4 de 5 partidos. Pero ahí estaban las propuestas en ese proyecto. Y yo creo que... ¿Eso no obedece a que le colgaran las enmiendas de José Luis Dalmau? En cuanto a eso. No obedece... Las 56 enmiendas que presentó José Luis Dalmau y que ustedes... ¿Cuatro pasado? El cuatrienio pasado. Bueno, hubo varias controversias con proyectos electorales. No solamente esa, hubo controversias entre la comisión de la Cámara y la comisión del Senado. Creo que era gobierno del Senado y la de asuntos constitucionales en la Cámara. Punto. Yo dije muchas veces y lo voy a repetir aquí. El comisionado electoral y el presidente de la comisión de revisión del código estaban bata por fundillo los dos. Lo voy a decir, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a decir de nuevo. Voy a decirlo de nuevo. Uno de los grandes errores del Partido Popular el cuatrienio pasado fue no haber aprobado un proyecto temprano sobre el Código Electoral. Bueno, eso provocó los 14 insurrectos. Eso provocó la controversia que yo tuve con varios compañeros. Eso porque provocó. Estaba siguiendo a Edwin Mundo. Eso provocó incumplieron una directriz de la Junta de Gobierno. Y yo tuve que hacerla valer como presidente. El comandante de Edwin Mundo. Así que. Saludos donde quiera. Pero si el Partido Popular hubiese. Fue un error y hay que lidiar con esas consecuencias. Okay. Desde el 2021 pero teníamos... están timoratos en presentar propuestas Bueno, yo no sé por qué situación. No lo han hecho. No sé cuál es la estrategia, ¿verdad? No sé si es que lo van a hacer luego, no sé. Parecería que están velando la guira. Pero yo creo que quisieron hacer un statement, ¿verdad? De que hay una fuerza más grande que no necesariamente va por ese camino, lo cual yo creo que es positivo hacerlo. Ahora, un flanco abierto... El invitado anterior no me escribe ni me dice nada. Un flanco abierto. Un flanco abierto. Saludos a él. Él me grita cuando le critico en el radio Touch. No. Saludos en el radio Touch. Sube el volumen. Ahora, claro, abre un flanco el hecho de que no presentes una propuesta porque va a pasar lo que está haciendo el presidente del Senado. Obviamente el presidente del Senado va a contraatacar, ¿verdad? Y no tiene que esperar eso. ¿Por qué no lo han hecho? Pues no sé cuál es la estrategia, ellos sabrán, ¿verdad? Pero creo que el contenido de ese proyecto sustitutivo que aprobamos el 4 pasado, ahí están varias de las propuestas. Ahí está, por ejemplo, en el voto adelantado había una propuesta alterna que era hagamos un early vote 2 semanas antes en los colegios,
que estos ciudadanos de esta cierta edad vayan presencialmente a votar 2 semanas antes del evento. Fíjate, ¿Por ayer qué? Tomás Rivera Chats trae el asunto que era uno de los que más a mí me preocupaba, lo del asunto del correo certificado. Sí. A ti te envían la papeleta por correo certificado. Pero cuando tú la devuelves por correo regular. Entonces, Cierto. está la garantía. ¿Tú sabes cuál es el problema mayor del Garantía voto, de del voto mitad. correo? Hay falta muchas garantías. Yo creo en el voto por correo con garantías de legitimidad. Y yo creo que lamentablemente lo que tenemos hoy no las tiene. Okay. El mayor problema es cómo tú puedes dar como válido que 40 papeletas lleguen a un mismo buzón. Yo lo pondría o todo presencial o todo por correo. O no presencial, vamos. Pero es que tú no Tienes puedes poner... tener unos Tienes adelante y que otros tener atrás. certeza. Porque es que, volvemos, no tienes los mecanismos de certeza hoy en el voto correo. Lo de ampliar el horario de los colegios o días de los colegios. Yo no lo veo mal. Yo lo veo bien. Pero pone también el asunto, la bola en la cancha de la gente que no lleva a todos los funcionarios de colegio. Como dijo Tomás Claro, Rivera claro. Chats, que el Partido Popular no cumple con eso. Bueno, ningún partido llevó el 100% en todos los colegios. Porque el PNP hubo colegios donde estaban cortos. Eso pasó en municipios que domina el Partido Popular. Ahora, el PNP y el Partido Popular sí tienen un ejercicio electoral ambos con la mayoría de sus funcionarios. Claro, tienes al PIB, a Victoria Ciudadana y a Proyecto Dignidad, que qué es lo que le conviene a esos 3 partidos. Al voto por correo, pues yo no funcionarios. Pues claro, ellos quieren que sea desde los 3 años si pudiéramos votar por correo. Y la capacitación de ese ejército electoral previo a participar en los procesos para que no se formen los el Partido Popular tiene un equipo electoral histórico se llama el señor que de conoce. Carolina que da las academias allá. Rodríguez Estrella. Rodríguez Estrella. Nosotros tenemos un equipo electoral que conoce, claro. Y yo confío, yo creo que el presidente está claro de eso y adiestrarán a nuestra gente. Nuestra gente va adiestrada a los colegios. Eso de que llegan funcionarios del Partido Popular sin saber lo que hay. Puede que llegue 1 o 2 en algún municipio que al final se enferme una persona y luego sustituir, probablemente, pero en términos generales, nuestra gente está amolada en esas mesas, esa es la realidad. Claro, el PNP lleva 12 años en el gobierno y tiene un ejército electoral que todos sabemos, ¿verdad?, que proviene de la mayoría de servidores públicos y dominan y controlan el proceso. Deciden cuándo abren la mesa, cuándo la cierran, cuál abre hoy, cuándo abre hoy, a qué momento la abren, a qué momento la abren. Controlan el proceso y si tú necesitas, mira este ejemplo sencillo, necesitas 50 personas para hoy. Tienes tus 50 personas a las 4 y 10 de la mañana. Pero el PNP decidió a las 6. No voy a abrir todavía la mesa tal. Se está sumando a la oposición sin propuesta concreta. Mi propuesta, yo la dije, está ahí. Miren, busquen el sustitutivo que aprobamos en 45 días el año pasado. Esta es la Z con el licenciado Di López. Y en estos días que hemos hablado de energía y de cómo se conducen los procesos, pues hay gente que tira su propuestita. Para propósitos de que haya más transparencia. Hablando de transparencia, oye, en la línea telefónica tengo al representante Jorge Navarro Suárez. Buenos días, Jorge, bienvenido. Buenos días a ti, un saludo a todos los radioescuchas, un placer estar con ustedes. No te voy a preguntar por las camisas ni me vas a cantar, vamos directo al punto, ¿está bien? Dale. No hay problema. Representante, presenta un nuevo proyecto donde se propone darle una silla y voto al consumidor en el negociado de energía con la integración del secretario o secretaria del DACO, debe ser. ¿Qué es esto? Mira, esto es algo similar a lo que ocurrió antes cuando se decía que en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que era que se toman las decisiones para aumentar la luz. Ajá, la no había tarifa. una representación. Yo fui el autor de esa ley que crea un representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora está pasando lo mismo en el negociador de energía y estamos radicando el proyecto de la Cámara 924, que busca transformar la ley de alivio energético de Puerto Rico a los fines de reestructurar la composición del negociado de energía de Puerto Rico para designar que uno de los puestos del comisionado sea ocupado por el secretario incumbente del DACO de Asuntos al Consumidor o por una persona que haya ocupado dicho cargo en el pasado en representación de los consumidores. Y el fin es reestructurar la composición de este ente regulado para asegurar que la perspectiva del consumidor esté permanentemente representada en la toma de decisiones sobre tarifas, proyectos y políticas públicas energéticas. La medida propone que uno de estos puestos del comisionado sea ocupado por el secretario del DACO, o en su alternativa, como te dije, una persona que ha sido ocupado dicho cargo en el pasado, garantizando así una voz
experta en defensa del consumidor. Eso ahora mismo está bajo controversia porque para la última posición que había, que la trató de ocupar Giancarlo González y terminó hasta en el Tribunal Supremo, se decía que no tenía la competencia, las calificaciones y nada más y nada menos que el ombudsman fue quien lo descalificó. Y entonces, ¿cuán difícil sería llenar esas calificaciones para la persona que se pueda hacer disponible para esto? ¿Sería mediante una elección especial como se hace cuando hay más de un solo nominado o persona que se hace disponible para ese? ¿Cómo se contempla hacer eso, representante? Bueno, sería el gobernante de turno quien lo nombraría. En el pasado, como tú decías, se iba a votación, tenía que tener un expertise. De hecho, ahora mismo, para ser miembro comisionado, debe tener la pericia en asuntos energéticos, claro. Licenciado de Puerto Rico, precisamente un grado de maestría o doctorado. Eso es para el negociado. Para el negociado. Oye, aquí lo que estamos buscando es que uno de estos comisionados, quien fungirá como comisionado en representante de los consumidores, no tenga que tener esa experiencia, esa expertise, que tenga la expertise en defender al consumidor, que haya sido, por eso es que ponemos que haya sido, que sea secretario del dato incumbente o que lo haya sido en el pasado, que tenga la expertise en defensa. O sea, que esto está más orientado hacia un defensor del consumidor y no necesariamente una persona que tenga pericia en asuntos energéticos. Claro, porque si ya tienes a 4 con pericia en asuntos energéticos, ¿dónde está el que defiende al pueblo? ¿Dónde está el que le va a decir a la Comisión de Energía? O sea, que en efecto estas personas, según su entendimiento, no están defendiendo los mejores intereses del pueblo. No, porque oye, si hay un conflicto laboral, lo de las barcazas, ¿qué piloto o qué barcaza o qué barcaza iba a traer los barcos de Newport 3 hacia acá? Eso es un conflicto interno entre ellos, porque tenemos que pagar los platos rotos de los consumidores. En abril, tanto el comprador de Genera y el comprador de Luma no computaron bien y no compraron el gas suficiente y se quedaron sin gas. Entonces, ese error administrativo lo tenemos que pagar nosotros. Si tú me dices que es un conflicto bélico, si son las altas, un conflicto, una tormenta, un fenómeno atmosférico que suben los precios, los mercados internacionales suben el precio, pues entonces lo entendemos. Pero por negligencia administrativa, tendríamos que pagar nosotros los platos rotos. Bueno, representante, lo que pasa es que ese es nuestro empleado. Nosotros contratamos un gerente, no le pasamos todo privatizando la instalación, seguimos siendo los dueños del activo. Estamos viendo negligencia crasa e incumplimiento del deber por peleas internas, por conflictos internos, cuando no es Genera es Luma, cuando no es Luma es Genera, cuando no es Genera es negociado. Esas peleas no las tienes que pagar el pueblo. Y hacia eso es que va dirigida esa persona que va a estar ahí con voz, con voto y que en su momento vaya a defender al consumidor, no a los embelecos que ya que nos metimos ahí, representante, recientemente ha habido parecer un trato distinto a pesar de que New Fortress ha incumplido 2 obligaciones particulares de las que se obligó, valga la redundancia, en el contrato. Con esto de las barcazas particularmente, ellos se obligaron a utilizar un barco de cierta capacidad con un remolcador de cierta capacidad. Y de momento, por sus pepitas, unilateralmente decidieron hacerlo de otra manera y eso fue lo que provocó que primera instancia fueran a la comisión de esa que crearon de practicaje y después terminaran en el tribunal. Y entonces parece haber un trato distinto para New Fortress que para Luma, que hasta dónde era que lo tenía usted, Luma. ¿Y qué ha pasado en 10 meses? Luma se me salió ya. Eso ya una... Sí, pero, oye, ¿Se dijo o no se dijo en la campaña de que Luma se iba este año? Claro que se dijo que se iba a ir. Ah, okay. Pero tú has visto lo que ha ocurrido con las peleas internas entre Luma y New Fortress o las barcazas o los pilotos de estos remolcadores han ido al tribunal. Entonces, si no queremos que se repita eso con la salida de Pero Luma, estamos ofreciéndole un contrato por más años a New Fortress. Y queremos seguir que ellos sean los exclusivos. Bueno, la Junta, en los años se bajaron para poder tener más espacio o más juego de piernas. No, fue porque la Junta lo impuso, representante. La Junta dijo no puedes dárselo a 15 años, tiene que ser a menos de 10. Y ahí hay 7 años ahora con una extensión de 3. Lo haya puesto la Junta o el gobierno, ya está. Ok. O sea, no puede ser muchos años. ¿Por qué el trato distinto a New Fortress que a Luma? Porque el contrato de Luma
hay unos articulados en el contrato que hay que primero ir a la negociación de conflicto con un arbitraje para después pasar al otro contrato que es la salida, que es la eliminación del contrato. O sea, tú no puedes saltar unos pasos para que entonces te venga el tribunal, no, revierte para atrás porque el contrato tiene unos mecanismos para tú disolver cualquier cosa. Y eso es lo que estamos haciendo. Pues entonces se excedieron quizás cuando dijeron que Luma se iba este año. Tengo que pausar, representante. Cuando regresemos cubrimos un poquito más de este tema. ¿Y cómo va a hacer ese funcionario con un solo voto en términos de el negociado de energía? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás, dando al caballero de la salsa, que estoy seguro que nos está escuchando a nosotros también. Así que debidamente reconocido. Continúo dialogando aquí con el representante Jorge Navarro Suárez, quien presenta una posición interesante para que mínimamente haya visibilidad, representante, de los asuntos que se están discutiendo allí, porque eso es lo que ha pasado tanto cuando fue Richie Santini Gaudier, cuando fue, se me escapa el nombre del otro amigo, que es muy conocedor también de los asuntos en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, y a pesar de constituir un voto, nos dejaban saber qué estaba pasando allí, qué se estaba decidiendo, cuántos pases paloma intentaban dar. ¿Eso es lo que se quiere hacer aquí con el negociado, representante? Oye, algo similar con voz y con voto, aunque es un voto, en el pasado era un voto en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Claro. Pero como tú indicas, había una representación y no los dejaba hacer cosas en cuartos oscuros, que es lo que está pasando aquí. O sea, ¿cómo es posible, vuelvo y repito, que por conflictos de quién trae remolque una barcaza, porque por no sumar bien, no compraste el gas suficiente y tuviste que usar búnker y dice que es más caro, tenga que yo pagar los platos rotos? Eso es ineficiencia administrativa, eso le corresponde a ellos. Y es más, por ahí viene otro proyecto, no tan solo para que cuando sean situaciones como la que te estoy indicando, lo estoy radicando ya esta semana, no puedas tú pasárselo al consumidor, a la factura. Si es negligencia administrativa, como conflictos obrero-patronal, o que sumaste mal y no compraste el gas suficiente, eso lo asumas el privatizador. O sea, que tú vas a reforzar la llegada de un miembro de los consumidores al negociado de energía, poniendo este tipo de ley, enmendando la ley para que cuando sean situaciones como la que te he dicho ahora, ese cargo lo va a pagar la empresa, no el compueblo, porque los platos rotos, si tú rompes un plato roto, lo compras tú, porque lo rompiste tú, no tengo que comprarlo yo, no. Y eso es lo que está pasando en el negociado de energía, que están a diestra y siniestra. Si son conflictos bélicos, si es un fenómeno atmosférico, pues claro, porque suben las tendencias de los márgenes de ganancia en los mercados internacionales, sube el gap, pues entonces yo puedo aceptar un alza, pero por esa negligencia no, y eso está mal, y hay que enmendarlo en la ley para que se pueda reestructurar y que sea algo que vaya a tono con la realidad de lo que vivimos día a día y no lo que está pasando ahora. Que todo lo que pasa, que sea pérdida, todo hay que asumir, porque es irresponsabilidad tuya como administrador, como ejecutor, de dirigir el sistema eléctrico, sea genera... ¿Eso no es un poco lo que está reclamando la secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, representante? Bueno, es la parte de los enseres eléctricos que se dañan por ineficiencias, ¿no? Del sistema. Pues, claro, porque... Si sistema del cual nosotros somos el dueño y contratamos a un gerente. ¿Ves por dónde voy? Claro, también pasaba con la autoridad, cuando éramos dueños nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica, que habían fluctuaciones de servicio y no iba entonces la autoridad a arreglar el transformador, la fase que estaba afuera, que te estaba entrando más que una sola fase, se dañaban los enseres, igual está pasando ahora. Mire qué es lo que pasa, representante, si usted va al sitio donde usualmente nos encontramos, allí a almorzar, que usted va, ¿verdad? Y yo voy también y frecuento, y usted se envenena con algo que se come, Dios no lo quiera, ¿a quién usted va a reclamarle? ¿Al chef o al dueño del local? Bueno, esto es un efecto en cadena. Tú le reclamas al dueño local y el dueño local va donde el chef, que tú le dices aquí. Y lo vota, ¿verdad? Pero principalmente, ¿a quién le toca el palito sucio y pagar la reclamación? Oye, al dueño. Pues nos va a tocar a nosotros, representantes. Ese es mi punto con la secretaria también, pero bueno, porque ella dice que el Código Civil hay que manejar el asunto de las ineficiencias o ineficacias o lo que sea. Pero al final del día nos va a impactar la factura. Eso ha dicho Taylor Swain. Por eso que está en los tribunales, no, pero esas negligencias no, pues, si a mí se me llaman los enseres por tu ineficiencia,
no lo voy a pagar yo con los chavos que tú me das, ¿sabes? Lo tienes que pagar tú de tus ingresos, de tus ganancias. Esa es la disputa, eso es lo que se está trabajando ahora, para ver quién es el que le corresponde, y en eso pues hay que esperar la decisión del tribunal. Ya está todo sometido, esperar que la juez determine, porque una cosa es que se dañe porque surgió algo interno en tu casa, Claro. que es esto, a que sea porque el cable que viene del poste de transmisión para acá tiene más que una fase, porque hay un transformador que está dañado y hay un breaker que está tumbado, entonces está más que un lado, y no está en 220, en 230, está en 110, y se va a dañar, y a eso es lo que nos dirigimos. El caso de la secretaria del DACO contra Luma. Y esto va a ser algo igual, esto es cambiar los muñequitos. Pero esas ineficiencias pudieran obedecer en su día a que no les hemos dado el dinero en las cuentas operativas, porque le estamos pagando el salario al gerente, pero no le estamos dando los chavos para comprar el pan, el arroz y las habichuelas, la carne. Ok, eso es lo que dice una parte. Yo me informé con Josué Colón, y a ellos se le ha pagado, cada año se le ha pagado más. Esa tabla que dio Luma no es así, yo le creo a Josué Colón. La tabla que sacó Josué Colón, buen amigo, y lo respeto muchísimo, pero es de los gastos extraordinarios que ellos han ido a pedir al negociado. Lo que se obligaron en el contrato a depositarle, que son los 750 y pico millones, eso no está ahí, representante. Eso es un problema, porque no estamos yendo al tribunal con las manos limpias. Eddie, ¿quién administra los fondos? La facturación la hace Luma. La señora que le cobra en la panadería, ¿se queda con los chavos ella o se lo pasa? Ella les encarga de cobrarle. Contratamos un gerente para que cobre. Depositar los chavos en Luma, no es negocio, no es prepa ya no existe. ¿Sabes? Ellos tienen el control de todo. Representantes, son los activos. Son otros 20 pesos. Son los que manejan los activos. El dinero va a las cuentas de Luma. Se lo dijeron ayer en un statement ante el tribunal. Lo pusieron bajo una moción. Y el gobierno trajo todo lo que se ha pagado. Son otros gastos extraordinarios, son lo que le corresponde. Eran 800 millones, se le pagó 820 en el 2020. Y por ahí, sucesivamente, no tengo la tablita que me dio, que saqué de los... Pero ¿y por qué no sacan el depósito de las cuentas, que es más que una gráfica? Pero, oye, es que se va a presentar todo. Llevo semanas preguntándome eso. Tú sabes, sí, pero... pues eso viene de la reconciliación de todos esos depósitos. Mire, representante, y se le ha pagado de más. No me puedo ir. Ayer accedieron a que, ¿verdad? Votaron a favor de la confirmación de una constituyente suya para la Contraloría. ¿Le votó a favor? Claro, lamentablemente acabo de perder una de mis mejores funcionarias del colegio. Así que, y lo digo así tajantemente porque ya todo el mundo sabe que era funcionaria lo sé, del 305 de Georgina Navarro y tremenda profesional que sabe diferir entre la paja y el grano, sabe separarla. ¿Cómo Eddie López sabe que es constituyente suya? Vamos a dejarnos chiquita. Un abrazo, representante. Hablamos próximamente. Un abrazo a ti. Como no, representante Jorge Navarro Suárez, aquí en Nación Z con nosotros. Aquí vive la política y antes que nadie, estamos inmersos en los procesos. A nosotros nadie nos cuenta. Hay que leer, hay que prepararse. Regresamos. Y como les dije al principio del programa, cuando la administración lo haga bien, también lo vamos a reconocer. Y aquí hay una iniciativa liderada por la gobernadora donde podrás renovar tu licencia y pagar multas sin tarjeta de crédito ni cuenta bancaria. Y desde el podio, la gobernadora ayer nos dice que hay gente que vive en lugares remotos o que no tiene cuentas de banco para poder hacer los pagos que se hacen a través de lo que es el Sesco Digital, la aplicación que es para los teléfonos y las computadoras, que usted puede pagar sus multas de tránsito, las renovaciones, hasta los traspasos, permite hacer a esos efectos, si el carro está a saldo, obviamente, porque si tiene gravamen, pues hay otra matemática envuelta. Y a esos efectos va a provee para 3 iniciativas dirigidas a eliminar las barreras económicas y tecnológicas que históricamente han limitado el acceso de miles de ciudadanos a los servicios del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Departamento de Hacienda y otras agencias del gobierno central. Y se llama Digital Cash. Y no es otra cosa que lo que son un tipo de sello, como las tarjetas esas prepagadas que usted compra en la farmacia, que van a tener un balance, usted le puede poner balance y con eso entra el Sesco Digital y hace la transacción que usted necesite hacer. Y se amplían también los puntos de venta que antes usualmente eran los bancos y algunas cooperativas,
Ahora va a haber 250 puntos de pago, anuncia la gobernadora, distribuidos en bancos, cooperativas, farmacias, gasolineras y comercios autorizados en toda la isla, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Adicional a esto, hay una segunda iniciativa que tiene que ver con el AutoExpreso. Para poder rellenar el AutoExpreso, ahora en vez de 13 puntos de venta donde usted podía rellenar, van a haber 1,000 a partir de noviembre y se podrá pagar en efectivo, peajes y multas para que no se sigan también acumulando las penalidades. Y la otra iniciativa tiene que ver con una plataforma para hacer planes de pago. En caso de que usted no lo pueda pagar de cantazo, tiene la alternativa de que entra a esa plataforma digitalmente y usted establece su plan de pago por ahí. Imagino que va a tener que pagar un balance, ¿verdad? Adelantado. Y lo otro, pues se acoge el plan de pago y no tiene que hacer una fila en un sitio. Cuando lo hagan bien, así lo vamos a decir. Regresamos en breve. Esta es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les dije al principio, tenemos que hablar de un asunto que ha estado medio en boga recientemente por otras consideraciones y se trata de otro tipo de pensiones, pero las pensiones están ahí que hay que protegerlas porque eso es un contrato que nosotros firmamos con las personas que nos sirvieron bien. Y yo les he dicho, yo estoy prejuiciado con eso porque tengo 2 en casa. Así que es importante. Está aquí con nosotros el licenciado Francisco del Castillo. Saludos, buenos días. Hay un tipo de fideicomiso para las pensiones del sistema público, incluye la judicatura también. Correcto, sí, como parte de la quiebra de Puerto Rico se creó un fideicomiso de reserva de pensiones. ¿Con qué se come eso? ¿Ese combo viene con papitas y refrescos? ¿Tiene manzanitas? ¿Viene agrandado, viene agrandado. Sí. Ajá. Mira, como recordarás, cuando Puerto Rico entró a la quiebra, no solamente Puerto Rico estaba sin activos, sino que a la vez se quedaron sin fondos los sistemas de retiro. Y aunque cuando hablamos de la quiebra siempre pensamos que los bonistas, COFINA, son los grandes acreedores, pero lo cierto es que los acreedores más grandes del gobierno eran los pensionados, los empleados públicos, que pues como usted mencionó al principio, se hizo un compromiso con ellos para pagarle unas pensiones. ¿Qué pasa? Sin recortarlas. ¿Correcto? Sin recortarlas, correcto. Finalmente, al principio, pues la Junta de Supervisión Fiscal estaba recomendando un recorte de las pensiones, finalmente no se recortaron. Pero lo más importante también que se logró como parte de ese acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal y como parte de la quiebra es que se crea este fideicomiso. Es bien importante entender que quizás Puerto Rico ahora tiene unos superávits y cuando se llegó al acuerdo para este fideicomiso se esperaban unos superávits por 10 años. Lo cierto es que hay unas proyecciones que en el futuro Puerto Rico puede tener otra vez déficits, que fue lo que nos llevó en el pasado a tomar dinero prestado y a entrar en la quiebra. Pues este fideicomiso, de la forma que funciona, es que por estos 10 años, donde se espera que Puerto Rico pues tenga la capacidad de ahorrar, pues que ahorre, aporte anualmente, para que en el futuro, si Puerto Rico vuelve a entrar en déficits, pues entonces este fideicomiso ayude al gobierno a pagar las pensiones. Recuerda que el pago de las pensiones es los pagos más altos que tenemos en el presupuesto de Puerto Rico. O sea que es importante que en el futuro los retirados se sientan, ¿verdad?, confiados de que hay un apoyo y hay una ayuda para pagar esas pensiones. Un poquito para atrás, licenciado, para explicar esto, porque el fideicomiso es un término jurídico, obviamente es una estructura legal que de ordinario tiene unas protecciones reconocidas en ley, que tiene una figura de un tipo síndico que protege la buena usanza, ¿verdad? O la naturaleza que tienen muchos fondos fiduciarias, tiene unas responsabilidades para con eso y también debe tener unos estudios actuariales que digan por aquí sí, por aquí no, esto lo podemos hacer para el manejo de ese dinero, más allá de mantenerlo ahí acumuladito, sino también hacer inversiones. Eso se permite, lo vemos muchas veces. Correcto. En algún tipo de herencia, ¿verdad? para hijos, para familiares, que se deja eso en un fideicomiso para que no lo vayan a dilapidar y no se vaya a volver agua y sal. En este caso, ¿cómo se conforma esa estructura para las pensiones? Para explicarlo un poquito más. Pues traes un punto bien importante. Sí, es un fideicomiso creado a la ley de fideicomisos de Puerto Rico, Okay. Pero es creado como parte de la sentencia del caso de quiebra. Okay. Para que tengas una idea, la legislatura de Puerto Rico no puede enmendar este fideicomiso, no puede eliminarlo. Si deja de aportar... ¿Se puede utilizar para otra cosa, como pasó en las comunidades especiales? No se puede utilizar. Piensa que la estructura del fideicomiso es un anejo a la sentencia del plan de ajuste. Ya.
Por lo tanto, no puedes legislar para eliminarlo, no puedes reducir la aportación. Si el gobierno no aporta, se ha aportado hasta ahora todo el tiempo, ha aportado lo que tiene que aportar y como tiene que aportarlo. O sea, quiero decir eso que ha sido positivo. Okay. Pero si no lo hiciera, pues tiene la consecuencia de que podría ir, digamos, el Consejo de Beneficios. Correcto. Es como si dejara de pagar los bonistas mañana. ¿Qué va a pasar con los bonistas? Los bonistas van a ir al Tribunal Federal y van a exigir el pago. Pues de la forma que se hizo es que está bien protegido. Como históricamente, pues el gobierno no hacía la aportación que tenía que hacer a los planes de retiro gubernamentales, pues nos estamos protegiendo para evitar eso, asegurándonos que se estructuró de tal manera que es independiente, digamos, de la clase política, de la historia que hemos vivido con los sistemas de retiro en el pasado. Si bien el empleado gubernamental hay menos ahora de lo que hubo en otras épocas, la realidad es que la gente está donando más. Y hay más pensionados a veces que gente trabajando. Entonces, y por eso traje el asunto de los estudios actuariales, que es un estadístico que te dice, mira, tienes tanto desembolso, está saliendo tanto dinero y está ingresando esta cantidad y ese balance hay que mantenerlo. Con esta reducción de empleados gubernamentales y dando paso a la contratación privada, quizás esa situación pone en mejor panorama a futuro el fideicomiso. Mira, previo al fideicomiso, previo a la quiebra, ya para el año 2000, aquí se cerraron los sistemas de retiro para gobierno central. Ya, ahora lo que es el Pay Go. Pay as you go, correcto. Piensa que... tipo 401k. Cuando tú vas a una agencia de gobierno, probablemente si tú ves un empleado relativamente joven, esa persona no tiene derecho a pensión alguna. Correcto. Los que tienen derecho a pensión fueron los que entraron al gobierno. Los jueces. Los jueces todavía tienen y los maestros tienen. Piensa que los maestros y los jueces le mantuvieron la pensión por más años porque no tenían seguro social. Correcto. Y los policías también estaban ahí. Y los policías también estaban ahí. Pero también los policías cayeron bajo la reforma 2000. Sí. O sea que los policías del 2000 en adelante no tenían seguro social. Hay mucha crítica de esa reforma 2000. Sí, correcto. Yo litigaba mucho en CASP, ¿verdad? En la Comisión Operativa del Servicio Público, y la mayoría de los reclamos que habían era por esa reforma. Era por reforma 2000. Pues fundamentalmente, pues quiero que sepas que desde hace décadas se ha estado trabajando con el tema de las obligaciones que crean los sistemas de retiro. Y ya desde el 2000 fue la primera reforma, y en el 2013 hubo otra reforma durísima. Cuando hablamos, la ley 3, cuando hablamos. La 3. La 16 fue la de la siguiente, correcto. Para que tú tengas una idea, quizás la quiebra empezó en el 2017, pero en el 2013 ya empezaron los recortes fuertes, digamos, obligaciones del gobierno, y fue la reforma de los sistemas de retiro. Después entramos en quiebra en el 2017. Y obviamente como parte de todo esto es que se creó el fideicomiso. ¿Quién sí y quién no está incluido en esa mochila del fideicomiso, licenciado? Pues en Puerto Rico hay 5 sistemas de retiro público. Aquí solamente están 3, que es Retiro Central, Maestros y Judicatura. UPR y Energía Eléctrica no son parte de este fideicomiso. Para propósitos de lo que es la Junta de Retiro, ¿verdad? Que lo hemos visto también desarrollándose con ciertas cosas dentro del marco que la Junta de Supervisión Fiscal le ha permitido. En buen español puertorriqueño, ¿qué pito toca aquí la Junta de Retiro para con la estructura del fideicomiso? Nada. La Junta de Retiro no es parte del fideicomiso. Si la Junta de Retiro le provee una información al Consejo de Beneficios. Déjame explicarte algo brevemente. Estadístico. El fideicomiso está compuesto de 2 entidades. Una entidad es el Consejo de Beneficios de Pensiones, a quien yo represento, que es democráticamente electa, en su mayoría. Y la otra entidad se llama la Junta de Reserva de Pensiones, que está compuesta de 5 síndicos, que son personas que tienen que tener más de 10 años en experiencia en inversiones, que ellos son los que se encargan de invertir los fondos. ¿Qué pasa? Como nosotros cuando estábamos negociando esto nos inspiramos un poco en AELA, y entonces AELA tiene un componente democrático y ha sido una entidad que ha funcionado a través de Se vota en las agencias, tú ves los Se vota en las agencias. Hay gente postulándose. Pero nosotros tenemos la preocupación de que esta entidad tuviese independencia del gobierno. ¿Y cómo se conseguía esa independencia? Bueno, que fuese democráticamente electo. ¿Por qué será? ¿Por qué será, verdad? Pero de alguna manera aquí llegamos, ¿no? Correcto, aquí llegamos. ¿Y qué pasa? Pues las personas que habíamos trabajado en este proceso, pues sabíamos esa historia. Claro. Y queríamos aislar lo más posible al fideicomiso del gobierno. Obviamente el gobierno tiene representación en el fideicomiso, tiene personas nombradas allí, pero la gran mayoría de esos 9 miembros, que son el consejo, que yo represento, 6 son democráticamente electos, entre jueces, maestros, empleados activos y empleados retirados. Miren que hay elecciones cada cierto tiempo. Cada 4 años hay elecciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo entra el sistema de retiro? Pues el sistema de retiro es quien le provee al Consejo de Beneficios las direcciones, los nombres, para saber quiénes son los participantes que van a votar por sus representantes en el Consejo. ¿Y cuál es el rol del Consejo? Pues el Consejo es el que está velando que el gobierno por esos 10 años haga las aportaciones. Y después de los 10 años el gobierno tiene derecho a tocar la puerta del fideicomiso y decir, mira, pásame dinero ahora para ayudarme a pagar las pensiones.
Ese fideicomiso es quien autoriza, o sea, el consejo es quien autoriza al fideicomiso a que ese dinero salga de allí para asistir al gobierno a pagar las pensiones con una fórmula que se negociaron y se establecieron para eso. ¿Esto se está nutriendo ese fideicomiso desde cuándo aproximadamente, licenciado? Desde 2017 estamos hablando que ya han habido 2022, que fue el plan de ajuste, han habido 4 aportaciones. Okay. Estamos hablando que el fideicomiso ya tiene alrededor de 4.8 billones de dólares. Billones. 4.800 millones. millones de dólares, correcto. ¿Y en un universo de cuántas personas que se nutren de ahí, que se pagan sus pensiones de ahí? Bueno, obviamente, como te comenté, en el 2000 Quiero establecer el punto de ingresos, ¿verdad? Versus egresos. Sí, para que tengas una idea, cuando Puerto Rico se fue a la quiebra, las obligaciones actuariales eran alrededor de 50 billones. ¿Qué pasa? Que se debían ya. Como estás hablando de los actuarios, ¿verdad? 50 billones quiere decir que tienen que estar en el banco para en 30 años poder pagar esas pensiones. Es una obligación un poquito a futuro, correcto. Pues, ¿qué pasa? Como estamos hablando ahorita, en el 2000 se cerró el sistema de retiro central, por lo tanto, ya esas personas que entran nuevas lo que tienen son 401k. Ya. O sea que con los años esto está cerrado. Y con la quiebra también cerraron maestros. O sea que no entran más no personas. Entran, o sea que todos los años. Y conforme se van perdiendo. Con la idea de la vida, pues ¿qué pasa? Las obligaciones actuales empiezan a bajar a través de los años. Y a través de los años los pagos al fideicomiso van acumulándose y se va invirtiendo. O sea que eventualmente, 20, 40 por ahí quizás, puede que se unan. Y el pueblo de Puerto Rico ya no tenga la obligación de pagar pensiones porque el fideicomiso las absorbe. Ya. Y parte de la idea de este fideicomiso. Estamos de eso, licenciado? Bueno, si el gobierno hace todas las aportaciones que tiene que hacer, y hasta ahora las ha hecho todas, faltarían 6 más. Se reciben los rendimientos que se esperan. Y acuérdate que esto está estructurado como una reserva, o sea que somos bien conservadores al momento de invertir. Aquí no se está jugando con los chavos de la compra. Esto es una reserva. Pues mira, podría ser que hay diferentes, obviamente, análisis. Hay que hacer un informe actuarial que lo tiene que hacer la Junta de Reserva. Puede ser que en 15 años más o menos pues se hayan unido esas dos líneas, esa brecha y que entonces, y esto también es un acuerdo generacional, o sea, ya nuestros hijos y nietos no van a tener que estar pagando esas pensiones porque eso va a surgir del fideicomiso. ¿Por qué este modelo no se replica quizás, si ha sido, al parecer, por lo menos en papel, ha sido exitoso? Pues mira, es algo novedoso. Piensa que esto surge por la quiebra de Puerto Rico. En Estados Unidos no hay ningún sistema de retiro que estaba en el estado, que estaba el de los sistemas de retiro de Puerto Rico. Muchas personas que han visto esto, incluso hay un miembro del Consejo de Beneficios que trabajó en el Seguro Social y él dice que esto se debe replicar quizás y utilizar el modelo como para Estados Unidos, porque tiene un componente democrático y tienes una gran independencia del gobierno. Y son los mismos beneficiarios pues los que tienen que velar porque se cumpla con el pago y que obviamente al momento de sacar el dinero se saque lo que se tenga que sacar. Licenciado, en términos y volviendo un poco a la cantidad que sale y que entra, ¿no se están haciendo pagos, debo entender entonces, del fideicomiso como tal? No, por los primeros 10 años solamente se recibe dinero. Ya. Después del año 11 se empieza a pagar. Hay una excepción y es que cuando esto se negoció todos fuimos víctimas de María y parte de lo que inspiró esto fue que te acuerdas cuando vino María no hubo luz y el gobierno no cobró IBU por 4 o 5 meses. O sea que los recaudos del gobierno fueron mínimos. Claro. Y piensa que el pago de las pensiones es como el 20% del presupuesto. Entonces nosotros nos planteamos qué pasa si mañana viene otro María, viene otro terremoto. O sea que si antes de esos 10 años hubiese una catástrofe que no queremos que ocurra, hay una provisión en el fideicomiso para que el gobierno pueda entonces decir, mira, danos dinero porque no estamos recaudando dinero. Por eso, y cuando pudiera recibirse esa responsabilidad por parte del fideicomiso, o si sabemos cuánto se desembolsa anualmente en pensiones para retirados del sistema. Bueno, eso tiene, bueno, actualmente el PayGo es como 2.3 billones de dólares. Eso es los chavos que le llegan mensualmente a las personas. Eso es al año. Al año 2.300 millones. Sí, del presupuesto de Puerto Rico son como 2 o 13 billones de dólares. Sin el consolidado, claro. Correcto, excepto Fondo General. Claro. Pues piensa que eso es lo que se está pagando todos los años. Como los sistemas de retiro se quebraron, ahora se paga, como mencionaste, Pay As You Go. Antes solo pagaban los sistemas de retiro. 2017 en adelante para acá. Pero sin entrar a los que están activos en el sistema, sino los que están ya afuera recibiendo beneficios, son 2.300 millones que se desembolsan al año. Todos los años, correcto. Wow. Y eso a través del tiempo va a ir bajando, claro, correcto. Porque ya no hay más gente que va a entrar. Que va entrando, correcto. A esos efectos, las inversiones versus lo que sean, cómo ha funcionado con lo que se ha nutrido el fideicomiso,
¿Y cuánto ha subido, ha bajado por las inversiones en las cuales Pues mira, ¿ha sido responsable ahí? ¿Ha habido buen rendimiento? Como te comento, es una reserva. O sea que un sistema de retiro tradicional históricamente busca un 8%, 9%, 7% de rendimiento. Pero obviamente pues te expones a ciclos de mercado. Cuando se diseñó el fideicomiso, lo que se estaba buscando es un 4,5%, porque es una reserva. Y la Junta de Reserva de Pensiones, con sus síndicos, ha excedido todos los años el 4,5%. O sea que han sido exitosos en lograr el objetivo. Obviamente ellos tienen que hacer ese estudio actuario que se requiere cada 3 años bajo las normas del fideicomiso. Ellos van a ver ahí cómo va a ser la responsabilidad del gobierno a largo plazo y se debe mantener el 4,5%, se debe subir, no creo que se baje, pero quizás se tenga que subir un poco. Le hago esa pregunta a nivel general porque ahora quiero ir al específico. Yo he escuchado cuentos de horror y lo hemos visto en el programa por la noche allá en Pelotadura de pensiones de $200 y $300 mensuales. Sí, hay pensiones bajas. Recuerda que hay personas que se retiraron en los años 70, cosas así, y todavía están recibiendo pensiones. Hay personas que tienen derecho a una pensión por viudo o viuda. Entonces, pues la mitad de la pensión que tenía su cónyuge. Y hay historias, ¿verdad?, que desde que la persona dejó de estar en el servicio público hasta que se deja de pagar una obligación relativa a esa persona, ya sea por ellas o por su cónyuge, va a pasar 50, 60 años. Y eso no hay manera ya está establecido así, no hay manera de si el fondo está nutrido, aumentarlo. Mira, a través de los años se fueron aumentando. Para llegar a una cantidad mínima, por ejemplo. Sí, se han aumentado las pensiones. No sé. Se han aumentado las pensiones mínimas a través de los años. Lo que pasa eso no tiene que ver con el fideicomiso ni con la estructura que esté bien. No, el fideicomiso no entra en eso. Sí, te traigo a colación de que el plan de ajuste tiene una disposición que dice que durante el periodo de 10 años de haberse aprobado, cualquier aumento a beneficios de pensión tiene que ser aprobado por el tribunal. Ya. O sea que si la legislatura, esto pasa mucho, pero la legislatura presenta proyectos de ley todo el tiempo, de aumentar pensiones, dar beneficios. Y es importante que los retirados estén conscientes de que pueden aprobar todas las leyes que quieran, pero al final del día la Junta de Supervisión Fiscal la va a impugnar si no está de acuerdo con ellas. O sea que porque les va a impactar a ustedes más adelante. Cuando va a aumentar, aumentaría las obligaciones del gobierno, pero si el gobierno va a aumentar, digamos, el pago de la pensión mínima, tiene que pagarlo por el paygo y tiene que tener la capacidad legal para hacerlo. Y será aprobado por el tribunal. O sea que habría que verse, pero definitivamente hay una necesidad increíble allá afuera. O sea, hay personas con unas pensiones mínimas, sabemos cómo aumenta el costo de vida. Desde el 2012, ¿sabes?, no se aumenta la pensión de los retirados. Había unos aumentos trienales del 3%. Correcto. Para bregar con el tema de la inflación. Living no se cost of living, aquí no se hace cost of living. O sea que piensa que del 2012 hasta el día de hoy, una persona que se retiró, lo que ha hecho a la pensión es disminuir en valor todos los años. Wow. O sea que el tema de las pensiones es un tema bien grande en Puerto Rico, en el sentido de que es una obligación bien grande del Fondo General, pero también tú tienes un montón de gente allá afuera que pues esa es su única fuente, una de sus pocas fuentes de ingresos que ha sido mermada a través de los años. Que han trabajado en la empresa pública, en la empresa privada, que no tienen pensión, punto, se retiraron, o tienen que estar trabajando. Tienen seguro social y si tuvieron algún tipo de pensión en el trabajo, pues eso, y ya tú sabes que los patronos hoy en día no están dando pensiones vitalicias. Esa espada ha estado detrás de la nuca un rato, que se quería computar los ingresos del Seguro Social y te bajaban la pensión. ¿Eso todavía está sobre la mesa? Bueno, eso es una cosa bien antigua que pasó en el sistema de retiro central, era que te permitía hacer una pensión coordinada. Que era que tú al entrar escogías, pues mira, yo cuando llegue a la de Seguro Social, empieza a coger Seguro Social, redúceme mi pensión del gobierno. Eso se dejó de hacer hace muchos años atrás. Realmente eso es un grupo de empleados que entraron en unas décadas que tenían ese ajuste. Ya. Pero no se va porque eso lo había propuesto Natalia Yaresco en un momento dado, que se computara lo que recibías de bueno, te refieres para recorte. No, eventualmente todo eso, esa fue la primera propuesta de eso la... ya no es más, ya es intocable. Eso todo se eliminó. Piensa que cuando entramos a la quiebra, pues la Junta de Supervisión Fiscal hizo una recomendación de un recorte de hasta era un 10% de la nómina de los pensionados, pero llegaba hasta un 25% para algunas personas de recorte, que era significativo. Entonces, pero había un comité oficial de retirados que es quien negoció el establecimiento del fideicomiso junto a otras partes, que negoció reducir ese recorte y cambiar la forma en que la Junta de Supervisión Fiscal iba a hacer el ajuste. Y eventualmente, al final del caso, la quiebra se eliminó. O sea que nada de eso está contemplado. Lo que sí está mencionando ahorita es que hace muchos años atrás las personas podían escoger coordinar su pensión con el Seguro Social. Yeah.
elecciones o cosas pendientes que tengan que ver con esto, el próximo pago? Ya se hizo el pago ahora mismo en el 30 de septiembre de $890 millones. Se esperó un pago de como unos 73 millones antes del 1 de noviembre. Hasta el año que viene, porque el gobierno hace pagos en septiembre, hace un pago, una aportación base en septiembre, que es cerca de $1 billón todos los años, y es una aportación adicional que es una cantidad menor. Y va a haber elecciones para el 2027, hasta el 30 de junio del 2027 habrá elecciones, en donde pues, otra vez los retirados van a poder y empleados activos elegir sus representantes para el Consejo para velar que el gobierno haga las aportaciones y en su día aprobar los desembolsos. No se mide, no se mejora, licenciado, definitivamente. Vino muy bien acompañado de alguien que respeto y quiero mucho. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.